Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 17. Un baile para recordar. Harry se quedó paralizado en el instante en que cruzó la puerta trasera de Said Unsin. Entre sus protecciones y su intuición, sabía que algo raro estaba pasando con la cantidad de gente que había en el edificio. «Pasa, chico», gritó Patricia. Harry entró y se encontró con una escena que jamás imaginó. Alguien había ampliado la sala para que cupieran todos, y cada uno tomaba algo sentado en la mesa, también ampliada. Harry reconocía a la mayoría de las personas que lo miraban, aunque solo fuera por sus extensos recuerdos de oclumancia de su primer año. Ese no es el cuerpo de un estudiante de tercer año, diga lo que diga el Daily Prophet, declaró Merula Snyder, con sus ojos color lavanda fijos en su figura. Pero no me quejo. Mer, por favor, ahora no, suplicó Dora con una mueca de dolor. El grupo principal del Círculo de Canna, así llamó Harry al grupo. Entre lo que Trish le había contado sobre su experiencia con las bóvedas y la información que el maestro Sa le había proporcionado, sabía prácticamente todo lo que el grupo había hecho durante sus años de estudiantes. Su mirada penetrante se dirigió al mayor del grupo. Observó que, a pesar de que la mayoría se había graduado al final de su primer año en Hogwarts, él tenía prácticamente la misma edad que ellos. Lo que te convierte en Cecil Lee. He conocido a tu hermano, Duncan. Lo sé, se burló el hombre alto, y el recuerdo de su, ahora hermano mortífago hizo que Harry se desvaneciera de su mente. Cecil, al igual que su hermano Duncan y su sobrino Barnaby, era un hombre corpulento, pura musculatura. Harry sospechaba que la sangre de algún tipo de criatura mágica, presente en lo más profundo del árbol genealógico, era la responsable de la imponente complexión de la familia Lee. Lo que hiciste es la única razón por la que estoy dispuesto a hablar con él. Harry asintió al hombre antes de dirigir una mirada a Barnaby, que fruncía el ceño a su lado. La mirada penetrante del señor de la magia recorrió la mesa hasta encontrarse con unos ojos color avellana que el dueño cerró de golpe al agarrarse la cabeza con dolor. No vuelvas a hacer eso, advirtió Harry, con un tono gélido que prometía algo más que un dolor de cabeza si el hombre lo hacía. Jacob, le espetó Lite Scamander a su hermano mayor. Te lo advirtieron. Jacob Scamander era un hombre que llevaba el nombre del Magel con quien se había casado su tía abuela y que había heredado la legilimancia natural de dicha tía. Muchos nacidos de Muggles veían la legilimancia como la habilidad ficticia de la telepatía. Era algo más y algo menos que eso, pero aquellos nacidos con una habilidad natural en el arte mental eran lo más cercano a esa ficción que los magos jamás alcanzaron y podían leer los pensamientos de quienes los rodeaban al mismo nivel que casi cualquier personaje de ficción. La habilidad de Jacob había permitido que el fragmento del alma de Riddle, una vez oculto en la diadema de Rowena Ravenclaw, controlara a Patricia durante su tiempo como profesora de defensa contra las artes oscuras, y Harry no tenía paciencia para ningún intento de ese hombre de indagar en sus pensamientos. Hoy no tengo mucha paciencia, chicos, les advirtió Harry. Aún no había relajado su postura, y tanto las hermanas Rakepick como Dora sabían que la situación se estaba poniendo tensa. Así que alguien debería empezar a hablar. Estamos aquí para ayudarte contra los Flamels, afirmó la única rubia con acento Cagney. Penny Hagwood era una mujer hermosa cuya hermana menor había estudiado en Hufflepuff en el mismo año que Cedric. Al igual que Penny, Beatrice era la chica con la que todos los chicos querían estar. Según el aprendiz mayor de Harry, era una chica inteligente, cariñosa y decidida, con la que todos, incluso sin dejarse llevar por sus impulsos, deseaban ser amigos. La definición misma de una auténtica Hufflepuff. La declaración dejó a Harry helado, dándole a la mujer tiempo suficiente para continuar su explicación. Obviamente ya sabes de nosotros, todos, excepto Cecil, miraron a Patricia, que tomaba café y estaba de pie junto a la encimera de la cocina. Fundamos el círculo para luchar contra R. Dora se unió a nosotros cuando se enteró de que crees que los Flamel se han apoderado de los inefables. Por lo que sabemos, R no se parece en nada a lo que Rowena hubiera querido que fuera, y es muy probable que los inefables tampoco. Harry comprendía su historia. Niños que se vieron envueltos en situaciones que los adultos debían haber resuelto, obligados a madurar prematuramente, y que se dieron cuenta de que no podían ignorar problemas similares en otros lugares, incluso si esos problemas involucraban el lado más oscuro de su sociedad. Y el único al que esto no se aplicaba había hecho todo lo posible por mantener a su sobrino alejado de la influencia de Voldemort, aunque eso significara enfrentarse al padre del niño.
Eran personas comunes y corrientes que hacían lo correcto, no lo fácil. No lo son, confirmó Harry, sin moverse más allá de girar la cabeza. Aunque los contactos de la señorita Snyder con R no han sido muy comunicativos. Llámala simplemente verruga, se burló Merula, distorsionando deliberadamente el nombre de su tía. Ya lo hago, y por eso tienes una relación de mierda, señaló Dora. Basta, espetó el único miembro del grupo que seguía de pie, saliendo de la esquina de la cocina para mirar fijamente a Harry. Los ojos maranes de Víctor Ketsueki brillaban con un poder sobrenatural. He viajado por todo el mundo. He bailado y compartido copas con seres que sorprenderían a cualquiera, pero no he sentido nada como tú. No voy a permitir que mis amigos se aferren a algo que no puedo identificar. Tu aroma es, dijo Chiare Lobosca, de cabello plateado, con la voz entrecortada mientras buscaba las palabras adecuadas. El hombre lobo lo había estado observando desde que entró en la habitación. ¿Hay algo en él? No lo sé, pequeña águila. La voz de Cassie llenó la habitación con su preocupación. El joven Raquepic había estado observando al grupo durante toda la conversación y solo ahora se giraba para mirarlo. Sus ojos reaccionaron cuando su visión le mostró su verdadera apariencia y dio un paso al frente, imitando lo que habían vivido la primera vez que él entró en su tienda. Oh, águila pequeña. Lo siento mucho. Harry se inclinó hacia la palma de su mano, dejando que su suave caricia recorriera su mejilla, sin apartar la mirada de su mirada comprensiva. Siempre hay algo contigo. Soy hijo de mi madre. La broma no tuvo gracia mientras intercambiaban una mirada antes de dirigirse al grupo. Extendió la mano hacia sus guardianes, atrapando a todos en la habitación mientras liberaba su hechizo. Soy Lord Danu, emisario de las altas hadas. Tengan mucho cuidado con lo que decidan hacer hoy. Sus nuevas características hicieron que el numeroso grupo se recostara en sus asientos. Era innegable que el juego había cambiado drásticamente. Tanto Trish como Dora cerraron los ojos ante el nuevo giro en su vida. Víctor, vampiro desde el verano anterior a su 7º año, simplemente sintió. Harry sabía que su condición, su título y lo que significaban se extenderían entre los vampiros más rápido que los chismes en Hogwarts. Chiare fue la siguiente en reaccionar, sacudiéndose con un fuerte escalofrío. Tú creaste el ritual de los Lycan. No puedo irme. 1 a 1, el grupo confirmó su disposición a apoyarlo, a pesar de que Harry estaba completamente seguro de que ni siquiera él comprendía el peligro que representaban el famoso alquimista y su esposa. Todos, excepto Merula, quien miraba a Harry con una mirada hambrienta a la que el señor de la magia ya se había acostumbrado demasiado. Quiero un compromiso matrimonial, declaró la atractiva mujer, provocando una oulide de quejas e indignación entre el grupo. Mis talentos para el apellido Danu, dado que la mujer era la vigente campeona británica de duelos que había arrasado con todos sus oponentes durante la convención de Ulm, eso ya era mucho decir. Merula había participado en múltiples competiciones cada día y no solo las había aniquilado, sino que había ganado el trofeo principal con una victoria aplastante sobre todos sus rivales. Casi se giró para gruñirle algo a la joven, pero se detuvo cuando los dedos de Harry se enroscaron alrededor de la muñeca de la vidente. Mi esposa Danu tiene que ser mestiza como mínimo, explicó. Los humanos no son bienvenidos. En lugar de decepcionarse, Merula se recostó con el ceño fruncido, como si él fuera un enigma por resolver. Dora se quedó boquiabierta, y la metamorfa no pudo evitar hablar. No puedes estar pensando en esto. Dora, ¿de verdad crees que podría elegir a todas mis esposas y concubinas por amor sin que nadie me viera? No había apartado la mirada de Merula y, por lo tanto, no se percató del rubor de Dora. Piensa en mis títulos y dime si de verdad crees que no tendré que hacer contactos políticos con ellos. ¿Cuántos títulos tienes?, preguntó Penny. Basta, respondió Harry, sin apartar la mirada de Merula. Y soy el último de mi linaje, así que tener concubinas sería una ventaja. Si todos me apoyan, descubrirán cuáles serán cuando vengan a mi baile de debutantes. Slytherin, entonces decidió finalmente Merula. No solo obtendrás mis habilidades y el poder financiero de mi familia. El bufido de Trish interrumpió la oferta, atrayendo la atención de todos. La rompedora de maldiciones sabía que el poder adquisitivo de Harry superaba con creces el de los demás. El antiguo alumno de corbata verde observó a la mujer mayor y, evidentemente, comprendió el significado del ruido. Incluso intentaré llevarme bien con mi tía. Así conseguiré que use más contactos de los que te diría que tiene de otra manera. ¿Por qué?, preguntó. Odio mi nombre, le dijo Merula encogiéndose de hombros. Y soy un Slytherin, con toda la ambición que eso conlleva.
Harry sacó 2 dados de adivinación de su madre del bolsillo y los lanzó al aire. Los atrapó con la otra mano y todos vieron cómo sus ojos brillaban con un tono gris tricolor al leerlos. Suspiró, provocando una sonrisa burlona en la mujer. «Danos un año a partir de mi baile para conocernos», replicó. «Y si somos medianamente compatibles, entonces aceptaré. Trato». Harry suspiró de nuevo antes de conjurar una silla y sentarse a la mesa. «Entonces, será mejor que se presenten como es debido. Los recuerdos del primer año no bastan para saber quiénes son». Los demás miembros del grupo resultaron ser los antiguos alumnos de Ravenclaw: Andree Hu, un sastre de excepcional habilidad; Badea Ali, una mujer musulmana que intentaba hacerse un nombre en la pintura mágica; Talbot Winger, un mago asesino del ministerio cuyo nombre Harry reconoció por la poesía publicada en el Daily Prophet; Tulip Karasu, la hija turco-japonesa de miembros del DMLE que trabajaba para Sonko creando y encantando objetos de broma; y el antiguo alumno de Ofleput y ahora explorador del mundo Diego Kaplan. El ecléctico grupo conversó hasta bien entrada la noche para conocerse mejor. Finalmente, se separaron cerca de la medianoche, siendo Dora la última en irse. El nerviosismo de la chica le indicó a Harry que tenía una razón para ser la última. «Oso de pelo», comenzó, visiblemente esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. «¿De verdad te casarías con Merula?» «Dora, ¿cuántos años cumpliré el mes que viene?», preguntó con voz suave. «Y no me digas 14. Ambos sabemos que eso no es más que un truco contable que mi tío habría usado en su empresa para manipular las cuentas». «¿22?» preguntó con el ceño fruncido. «Eso es lo que dice mi calendario en mi habitación, en la sala de los menesteres», admitió, pasándose la mano por el pelo. «Intento encontrar un punto intermedio y que esté más cerca de los 17 o 18 años. ¿A qué viene todo esto, Harry?» «El maestro Sal me lo advirtió», explicó Harry, captando la mirada de ella, cuyos ojos volvieron a su color original al percibir las emociones que vio en los suyos. «Me advirtió que perdería el contacto con mis compañeros. Soy su profesor, Dora. No me arrepiento de nada de esto, pero no son mis compañeros. No lo han sido desde que regresé a la cámara el año pasado. Sin embargo, sé que todos esperan que me case con al menos uno de ellos». «¿Lo harás?», preguntó en voz baja. «Lo más probable», admitió, «pero solo cuando sean adultos y ya no sean mis alumnos». Hoy fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que hablaba con iguales. Ella resopló ante sus palabras, recibiendo a cambio una sonrisa irónica mientras él continuaba: «No me refiero al poder ni al conocimiento. Eres la primera persona con la que he conectado que tiene una edad similar a la mía. Los demás son nosotros». Fleur no contaba, aunque estuvo cerca. La medio Vela lo había intentado con Ul, pero no había podido superar el hecho de que fuera un señor de la magia. Sus cartas esporádicas desde la convención habían ayudado a la chica a verlo como algo más que una figura mítica, pero aún así había sido refrescante ver a un grupo tan grande ignorar quién era y qué representaba sin faltarle el respeto. «¿Qué intentas decir?», necesitaba saber Dora. «No me malinterpretes, no he renunciado a encontrar el amor», admitió, «pero sé quién soy, Dora. Conozco el legado que cargo y la magnitud de la amenaza que representa Flamel, y sé cómo lo perciben los demás». Dejó la frase inconclusa, sacudiendo la cabeza con un profundo suspiro. Ella abrió mucho los ojos al comprender lo que intentaba decir. «¿Quieres que alguien vea quién eres más allá de todo eso?», adivinó. «¿Que vea quién eres realmente?». «Exactamente». Ninfadora Tonks miró al hombre que tenía delante. Había intentado avergonzarlo durante sus breves lecciones de metamorfomaga, desnudándose hasta quedar en ropa interior ajustada para mostrarle las transformaciones corporales que alguien con su nivel de habilidad podía realizar, solo para ser superada cuando él se desnudó sin pestañear. Había estado considerando hacer lo mismo cuando Madame Bones la tomó como su protegida, terminando las lecciones antes de que Dora pudiera hacerlo. Ser vista como quien eras a pesar de todo era el sueño de una metamorfomaga, y ahora lo entendía mucho más de lo que creía que Harry quería que entendiera. «Te entiendo, bombón», prometió, volviendo su cuerpo a su forma natural. Se inclinó para besarle la mejilla antes de desaparecer. Harry no era tonto. A pesar del trauma psicológico que le había causado, Sebastián, el sombrero seleccionador, había sido su guía en todo lo relacionado con el amor y la atracción juvenil. Sabía que el beso prometía algo más que la amistad que los dos primos lejanos habían forjado a lo largo de los meses. Negó con la cabeza, negándose a pensar en el tema por ahora, y se apartó de la chimenea.
solo para encontrarse con una Trish sonriente observándolo desde la puerta. No digas ni una palabra, gruñó, recibiendo una sonrisa burlona como respuesta. Harry, con madurez, se teletransportó a su habitación como un rayo. 25 de junio de 1994, Sala de los Menesteres. El primer sábado de las vacaciones de verano, Harry regresó a Hogwarts. Los dos Slytherin se encontraban en el estudio del fundador, quien examinaba con mirada experta los objetos que acompañaban a algunos de los títulos de Harry y que el Lord Viviente había colocado sobre el escritorio. Obviamente puedo enseñarte a usar mis armas, dijo el muerto, señalando con la cabeza el Jan y el Flamberge que habían apartado. Te sugiero que uses la daga Peverell solo para rituales nigrománticos y la mía para cualquier combate con armas blancas, a menos que quieras resucitar accidentalmente a cualquier criatura que mates. Preferiría no hacerlo, comentó Harry, provocando una sonrisa burlona en su antepasado. Para ser sincero, me sorprende que el título de GRYMM viniera con esta espada, reflexionó Salazar, pasando el dedo por encima de la hoja en cuestión. Habría esperado un seax o un hache de mano, porque, como habrás notado, tu espada no tiene marcas distintivas. Podría mostrarte copias de casi un centenar de espadas similares que he visto a lo largo de mi vida, y eso sin contar los recuerdos de las demás a las que tengo acceso. Como ya te he dicho, Rowena y Morgane crecieron en el aquelarre de GRYMM. Sí, usaban espadas de ese tipo, pero preferían una con una empuñadura diferente. Aquí Salazar señaló la diferencia entre la hoja de GRYMM y su propia arma china. ¿Lo ven? El tamaño de la guarda y el pomo, junto con la empuñadura más pequeña, restringe la mano a lo que ahora se llama empuñadura de martillo. Esta hoja se usa con movimientos de corte con el codo flexionado, lo que limita el alcance del ataque. Son hojas para cortar y tajar, perfectas para usar con un escudo, pero resultan restrictivas sin él, ya que lastiman la muñeca al apuñalar con ellas. ¿Cómo funcionaría eso en batallas mágicas? El fundador levantó su mano libre y apareció un escudo mágico para proteger su antebrazo. Les enseñaré un hechizo de escudo este verano, pero solo podrán elegir entre esto o una varita, no ambas. Intentar lanzar un hechizo con el mismo brazo que los protege es contraproducente y les costará la vida. Además, usar una espada como foco también es limitante, ya que la empuñadura restringe el movimiento de la muñeca. Por eso el aquelarre enseñó a todos sus miembros a usar otras armas. Salazar se apartó de la mesa y conjuró una pequeña hache de guerra que hizo girar con destreza en una mano. El peso de la parte superior de esta arma mantiene el impulso, lo que la hace perfecta para concentrar magia protectora a través de ella. La cabeza del hache resplandeció y dejó una imagen residual. Harry extendió sus sentidos mágicos y descubrió que era más que una simple ilusión óptica. El constante giro tejía una red protectora frente a su mentor. Salazar detuvo el espectáculo con un tajo brutal que desató una maldición cortante de 1 metro de ancho que se clavó en la pared del fondo, la cual la habitación había sanado. Y por supuesto, la mayor libertad de movimiento de la muñeca permite realizar hechizos más precisos, continuó el fundador tras desterrar el arma. Lo mismo ocurre con el seax. Podían ser pequeñas dagas del tamaño de la palma de la mano o tan largas como una espada de mano, cada una vinculada a su mago dueño. ¿Por qué crees que fue esto?, preguntó Harry, señalando la espada con la mano. Salazar se quedó mirando fijamente el arma en cuestión. Harry vio una expresión familiar en los ojos de su mentor, la misma mirada que el señor Sepienta ponía siempre que Harry hacía algo que lo acercaba al título de Danu. Para honrar al rey, respondió Salazar tras una larga pausa, haciendo un gesto con la mano para proyectar la imagen de una hoja giratoria. La espada carolingia tenía una hoja de casi 90 centímetros y brillaba con luz propia. Su guarda, engastada con gemas, tenía forma de curva convexa, y en su base reposaba una piedra de color rojo sangre. Calefwich, Caliban, la espada que unió al pueblo y que se rompió antes de la caída de Camelot. En momentos como este, Harry presenció una faceta oculta de su mentor. Una faceta con un conocimiento demasiado profundo de cosas anteriores a su tiempo. Pero dado que estaba viendo una espada legendaria, dejó de lado ese pensamiento. Salazar contempló la hoja por un instante antes de apartarla con un gesto y retomar la conversación. El aquelarre GRYMM jamás olvidó su origen. Creo que la espada es más un símbolo de su vínculo con Arturo que una herramienta para el combate. Eso no significa que no me vayas a enseñar a usarlo, comentó Harry. Eso no significa que no te vaya a enseñar a usarla, confirmó el fundador.
junto con otras armas. Te espera un verano ajetreado, aprendiz, así que me centraré en terminar tu entrenamiento de combate físico y en compartir la magia de la familia Peverell. Y luego está la habilidad más importante que jamás necesitarás. La sonrisa burlona que le dirigió Salazar hizo que Harry gimiera incluso mientras preguntaba, ¿y eso es? ¿Cómo engañar al mundo haciéndoles creer que disfrutas de los bailes políticos? Por supuesto, sonrió Salazar, provocando que Harry pusiera los ojos en blanco. El humor desapareció del rostro del fundador al agitar la mano de nuevo, haciendo aparecer esta vez una copia casi desnuda de sí mismo y de Godric, cada uno con runas de sangre específicas. Pero primero, quiero que estudien estos círculos. Los míos son círculos, instintivos, que conectan mi equilibrio y mi movimiento. Una vez activados, me otorgan una excepcional percepción espacial tanto de mi cuerpo como del mundo. Podría arrancarle un pelo suelto a un vampiro y la única razón por la que lo sabrían sería por el movimiento del aire. O podría moverme de tal manera que solo una exhalación fuera la razón por la que un hechizo fallara. Harry parpadeó ante el segundo ejemplo. Eso sí que es guerra psicológica seria, maestro. Exacto, sonrió Salazar con sorna. El hombre suspiró y se volvió hacia el eco de su amigo fallecido hacía mucho tiempo. Lo de Godric, en cambio, era algo mucho menos sutil. Considéralo la cúspide del estado berserker, un canal de magia a través de su cuerpo que lo convertía en un rival a la altura de cualquier amenaza. Una vez activado, podía ser tan rápido como un vampiro, tan fuerte como un gigante y tan inmune al daño como un león de Nemie, mientras durara el efecto. La vela que brilla el doble de intensamente dura la mitad de tiempo, reflexionó Harry, mirando fijamente las runas de Godric. Incluso un uso breve podría dejarlo débil y exhausto, confirmó Salazar asintiendo. Quiero que estudies esto, aprendiz. Usa tu talento para rediseñarlo. Nos han salvado la vida en varias ocasiones y no permitiré que me defraudes. Harry asintió y comenzó a recorrer las imágenes congeladas, estudiando cada runa y cómo interactuaban con el conjunto. Negó con la cabeza y miró a Salazar, que lo observaba, al darse cuenta de que los dos sistemas eran prácticamente idénticos, solo que expresados de forma diferente según el estilo de lucha de cada fundador. Harry comprendió que esto significaba que Salazar esperaba que descubriera cómo crear ambos efectos con el mismo sistema, en lugar de forzarlos a funcionar juntos. No hay descanso para los malvados, pensó. 8 de julio de 1994, Constantinopla, actual Estambul, edificio ICW. Una de las verdades más duras a las que se enfrentaban los nacidos de Muggles, independientemente del país, era la realidad de que el mundo mágico era un mundo aparte que se superponía al mundo que conocían, y rara vez se trataba de algo más que una simple consideración superficial de las fronteras Muggles. Sin ir más lejos, el Ministerio Británico no tenía ningún interés en reconocer la diferencia entre Irlanda del Norte y su hermana la República, y muchos de sus empleados veían tales distinciones como una burocracia frustrante que era más fácil ignorar que afrontar. Al menos la península ibérica mostraba un respeto superficial hacia sus países Muggles. Portugal, España, Andorra y Gibraltar podían tener sus propios ministerios, pero no eran más que subdepartamentos del Ministerio del Colectivo Ibérico. Por cierto, la estrecha relación del Macusa con las fronteras de Estados Unidos se originó a partir del Ministerio del Nuevo Mundo, fundado un siglo antes que el propio país. El ministerio original fue un esfuerzo conjunto de británicos, franceses e ibéricos para mantener el orden en el territorio por el que luchaban sus compatriotas Muggles. Ginebra era una ciudad global para el mundo Muggle y sede de las Naciones Unidas. Sin embargo, su equivalente en el mundo mágico, la Confederación Internacional de Magos, tenía su sede en la ciudad que muchos magos aún llamaban Constantinopla. Allí, en 1453, en medio del saqueo de la ciudad por el Imperio Otomano, representantes de magos de Europa, Asia y África se reunieron para ratificar el Tratado de Constantinopla, que declaraba la libertad de expresión de la magia para todos. Si bien las leyes futuras podrían restringir, y de hecho lo hicieron, las prácticas mágicas, el tratado garantizaba que ningún continente podría imponer sus creencias mágicas o culturales a los demás. Los Muggles podían unir a los pueblos de los 3 continentes bajo una misma bandera con sus interminables guerras de conquista y expansión, pero los magos no permitirían que eso destruyera sus prácticas individuales. La segunda parte del tratado prometía que, si alguno de los 3 continentes se enfrentaba a una amenaza existencial,
los otros dos le prestarían ayuda. Desde entonces, el vestíbulo del edificio principal de la ICW albergaba una placa que conmemoraba el tratado. En 5 siglos y medio, solo otro tratado había alcanzado tal estatus, el Estatuto del Secreto. A este lugar sagrado llegó un numeroso grupo de magos británicos encapuchados, donde les esperaban Gabriel de Lecor y sus herores de mayor confianza. Estos últimos se dispusieron a tomar bajo custodia a 2 de ellos, pero el más alto se interpuso entre ellos. 2 de los otros miembros le pusieron una mano en el brazo, y la imponente figura se relajó con un asentimiento. Con la crisis superada, los herores franceses se llevaron a sus protegidos mientras Gabriel guiaba al grupo, aún en silencio, más allá de los controles de seguridad. La escena resultaba familiar para quienes observaban. Los edificios de la ICW habían sido declarados territorio neutral hacía tiempo, y bajo sus techos se habían celebrado numerosas reuniones clandestinas. Algunas incluso habían desembocado en anuncios oficiales. Aunque la presencia de observadores ajenos a la prensa en las reuniones de la ICW era escasa, la organización contaba con protocolos para grupos incluso tan numerosos como la familia de Harry. Palcos de observación bordeaban la sala principal, cada uno con su propio sistema de protección. Los visitantes podían conservar sus varitas e incluso reforzar dichas protecciones. Estas protecciones estaban listas para actuar en caso de que algún visitante intentara usar sus focos para magia ofensiva. Los sentidos de Harry habían terminado de comprobar la magia de la caja que Gabriel les había mostrado justo cuando los Malfoy y Patricia ponían las últimas protecciones. El grupo se quitó las capuchas y el señor de la magia extendió una palma que chispeaba con electricidad. No puede detectar magia sin varita. ¿Sugieres que existe algún encantamiento para detener la magia sin varita?, preguntó Lucius con tono pausado, alzando una ceja impecablemente hacia su señor. Harry parpadeó ante la pregunta, y los demás rieron entre dientes incluso antes de que hablara. Buen punto. No todas las debilidades tienen solución, le recordó Sisa, tomando asiento con toda la elegancia de una reina. Dora extendió la mano para tomar la que brillaba, confiando en que no la lastimaría. Todo estará bien. Su intento de sonrisa se convirtió más bien en una mueca mientras se sentaba junto a su compañero metamorfo. El grupo observaba al tenso Lord, que no soltaba la mano de Dora. Los recientes acontecimientos habían puesto a Harry nervioso, y la sensación de control sobre su vida, por la que tanto había luchado, se le escapaba de las manos. Fox se le había aparecido a Harry en más de una ocasión para calmarlo con su canto. Todos respiraron aliviados cuando comenzó la reunión de la ICW y el Supremo Mago, un tal Albus Dumbledore, miró hacia el palco de un representante. Nuestros estimados amigos franceses han solicitado un juicio de asilo político. Les cedo la palabra, Eric. Gracias, Supremo Mago, dijo Eric Fontaine, el representante francés de la ICW, mientras se ponía de pie. De hecho, mi país presenta 2 juicios ante este organismo. Dumbledore arqueó una poblada ceja ante el anuncio, una reacción mucho más mesurada que la del resto de la asamblea, cuyos murmullos y charlas animadas llenaban el aire. El término, juicio, era un nombre inapropiado. Si bien el acusado podía presentar tantas pruebas como quisiera, éstas solo complementarían el interrogatorio obligatorio del veritaserum por parte del país del que había solicitado asilo. No habría contrainterrogatorio, ni su resultado determinaría la decisión del país acusador. Más bien, el juicio de asilo político permitía al acusado exponer su versión de los hechos ante un mundo que, posteriormente, decidía país por país si apoyaba al acusador o al acusado. El acusado tendría entonces la libertad de vivir y trabajar en cualquier país que aceptara su solicitud. Que un país acusador ejecutara a una persona tras un juicio de asilo político había provocado 2 guerras después de que dicha persona se hubiera convertido en una pieza clave de la sociedad de otro país. Someterse a un juicio de asilo político era la última esperanza para los desesperados. Los acusados debían confiar en que lo que dijeran bajo los efectos del suero de la verdad sería suficiente en el peligroso mundo de la política internacional. La reacción de la ICW se multiplicó por 10 cuando Gabriel, sus herores y otros 2 hombres condujeron a los fugitivos de Azkaban al salón de actos. Dumbledore se quedó boquiabierto al verlos, pero fue la reacción del representante británico de la ICW la que acaparó toda la atención. ¿Qué significa esto?, gritó un hombre con bigote de cepillo de dientes. Bartemius Crouch, padre, se burló Lucius. Ese necio debe de haber oído hablar del juicio. Nunca se ha perdido uno, a pesar de que Belby es nuestro verdadero representante.
La mano libre de Harry crepitó y chisporroteó mientras miraba fijamente al hombre. Debería saberlo, le gritó Sidious al hombre mientras los errores conjuraban sillas para él y Bella. Me arrojaste a Azkaban sin juicio. Lo único positivo que Harry podía decir de los políticos era que tenían la asombrosa habilidad de mover el cuello con la rapidez de una serpiente al buscar puntos débiles, y la mayoría de los miembros de la ICW vieron como el jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional palidecía ante las palabras de Sidious. La mirada de Harry se dirigió a Dumbledore, y vio una expresión demasiado familiar en el rostro del anciano. Agradeció que los hombres en el piso notaran que Dumbledore se preparaba para protestar. Estoy administrando el Verticerum, declaró el hombre con el uniforme de Sanede y el parche de la ICW. Harry sospechaba que la sala de reuniones tenía algún tipo de encantamiento amplificador, dada la claridad con la que oía las palabras, incluso en medio del caos que reinaba a su alrededor. Los políticos son políticos, reflexionó, recordando las acaloradas discusiones del Parlamento Vernáculo británico que había visto por televisión el verano anterior. El anuncio hizo callar a la multitud, que observaba con gran expectación. Mi nombre es Thierry Wenger, un mago del derecho reconocido internacionalmente. El mejor mago de la ley que existe, murmuró Ted Tonks, mientras su esposa lo hacía callar. Señor Black, ¿es usted o ha sido alguna vez seguidor del mago oscuro que se hacía llamar Voldemort? No, la voz de Sidious sonaba hueca, como si el hombre apenas estuviera despierto. ¿Traicionaste a los Potter entregándolos al mago oscuro que se hacía llamar Voldemort? No. ¿Estuviste involucrado en las muertes de los Potter a manos del mago oscuro que se hacía llamar Voldemort? ¿O fuiste uno de sus seguidores? Sí, la voz de Sidious se quebró al responder, y todos percibieron las emociones que se desbordaban a través de los efectos del suero. Se me ocurrió la idea de usar a Peter Pettigrew como el guardián del secreto, haciendo creer a todos que era yo. Dumbledore palideció al oír esas palabras, algo que muchos notaron incluso cuando ellos también reaccionaban. El suero no podía obligar a nadie a dar más detalles en sus respuestas, y un investigador solía desconfiar de quienes solo respondían con monosílabos. Cuanto más hablaba una persona bajo los efectos del Veritaserum, más creían los demás su historia. ¿Mataste al mago conocido como Peter Pettigrew? No. Encontré a los Potter después del ataque y supe que los había traicionado. Lo perseguí e intenté matarlo, pero me engañó y escapó. Se cortó un dedo y se transformó en su forma animaga de rata. ¿Explicó algo de esto durante su juicio? Nunca recibí una. Los errores aparecieron después de la explosión que Peter usó para matar a los Muggles. No estaba en mis cabales y divagaba. Me aturdieron y desperté en Azkaban. Administra el antídoto, le dijo el mago de la ley al Sanede, pero Dumbledore lo interrumpió. Espera, tengo preguntas. Supremo Magwem, espetó Fontaine. Harry observó cómo los errores esperaban a que el antídoto hiciera efecto antes de lanzar el encantamiento de privacidad localizado alrededor de Sidious. Ya conoces el procedimiento del juicio. Tienes razón, Eric, pero hay algunas cosas que quería aclarar. Dumbledore sonrió benevolentemente al hombre, quien le devolvió una mirada de enfado. Entonces, quizás deberías haberte asegurado de que el organismo que diriges en Gran Bretaña le concediera el juicio que le corresponde por ley. Los franceses están haciendo un movimiento, dijo Sisa mientras Dumbledore se sobresaltaba en su asiento. Fontaine perdió a muchos familiares a manos de Grindelwald, explicó Trish mientras los dos políticos se miraban fijamente. De la misma manera, mucha gente no le ha perdonado que tardara tanto en acabar con el monstruo, sino que lo venera por haberlo hecho finalmente. Francia ofrece asilo al señor Sirius Black. Harry soltó un suspiro de alivio al oír el anuncio. El resto del grupo hizo lo mismo, y muchas sonrisas se dibujaron en sus rostros al escuchar las ofertas de casi todos los miembros de la ICW. El señor de la magia dirigió una mirada a Crouch, y su sonrisa se tornó salvaje al ver el temblor del hombre. El buen ambiente se desvaneció cuando llegó el momento de la declaración de Bella sobre el Veritaserum. Era un momento crítico. La mujer ya había sido juzgada y declarada culpable. Sidious sacó su contrato matrimonial de un bolsillo encantado cuando ella declaró que no había seguido a Voldemort voluntariamente. Wenger leyó las secciones repugnantes que detallaban las libertades que Rodolphius podía tomar con ella, y de hecho se las tomó. La paranoia de los Black sin duda influyó, ya que sus contratos siempre incluían secciones que se actualizaban automáticamente, detallando cómo la otra parte hacía con el control que se le había otorgado. Fue una lectura angustiosa, y Wenger tenía el rostro sombrío cuando copió las secciones importantes para que las leyeran los representantes.
Harry suspiró aliviado cuando la última pregunta de Wenger fue si ella había tenido algo que ver con el ataque a Longraten. Quería que la verdad quedara registrada tanto para Bella como para Neville. Que ella mencionara al hijo de Crouch como participante del ataque mientras el hombre pálido se enfurecía en el palco británico no hizo más que aumentar la tensión, al menos para él. El resultado no fue tan claro como en el caso de Sirius. Muchos países de la ICW consideraron los contratos como consentimiento previo. Habría sido responsabilidad de la Casa Black, o incluso de la propia Bella, asegurarse de que no estuviera vinculada a un monstruo que la obligara a cometer actos monstruosos. El hecho de que el contrato se hubiera firmado significaba que merecía el castigo por sus crímenes, aunque no hubiera querido cometerlos. Harry dirigió una mirada de desprecio a quienes le negaban asilo a Bella, y este es el organismo que declaró al Imperio imperdonable. Ganamos, Águila Pequeña, le recordó casi desde el asiento de atrás. Su mano delgada le apretó el hombro y Harry suspiró al darse cuenta de la verdad. Vamos a por ellos antes de que hagan algo que no deberían, sugirió, provocando risas burlonas ante la imposibilidad de la última parte. Nadie sabía que Dumbledore había planeado finalizar esa sesión de la ICW con un llamado a las armas contra el regreso de Voldemort. Fontaine lideraba una ola de oposición política para derrocar al anciano del puesto de jefe supremo Magwemp antes de que la familia se reuniera con Gabriel y los ahora libres Sirius y Bella. La administración de Fay había experimentado un gran deterioro de la buena voluntad con otros países, y Lucius ni siquiera tuvo nada que ver con ello. La fe ciega de este hombre en el poder de su cargo como ministro alimentaba su chauvinismo, y su actitud de superioridad se extendía a todos los que trataban con aquellos que no eran considerados de la clase adecuada. La versión aún más extrema de estas creencias por parte de Dolores Umbridge, junto con su veneración casi fanática por el propio ministerio, había avivado las llamas. Llamas que el arrogante y egocéntrico Barty Crouch Sr. no había hecho nada por extinguir. Llamas que llevaron al Ministerio Británico a tomar conciencia de la amenaza de graves sanciones que paralizarían al país en el escenario internacional. Se necesitaban chivos expiatorios. Se empujaba a los dominós. Por desgracia para Fay, no era intocable, por mucho que fingiera lo contrario. Amelia Bones ordenó el arresto de Barty Crouch Sr. en cuanto el informe del juicio por asilo de Sirius llegó a su escritorio. El exjefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica sabía que su carrera había terminado y no se opuso al arresto, incluso prometió revelar los nombres de otros que había enviado a Azkaban a escondidas durante los años que estuvo al frente del departamento, con tal de que Amelia enviara Errores a buscar a su hijo, declarado oficialmente muerto, a su casa. Fue una lástima que hiciera la petición fuera de una sala de interrogatorios, ya que alguien se había llevado al mortífago oculto y los Errores solo encontraron un elfo doméstico muerto en su lugar. Embriagado por un éxito que nada tenía que ver con él mismo, el siguiente paso de Fay resultó ser su perdición. Dumbledore había provocado la ira del hombre con la declaración del cementerio y el posterior discurso en el banquete de fin de año sobre el regreso de quien tú sabes, y Fay usó la expulsión del mago por parte del ICW para intentar destituirlo de su puesto de jefe de magos. El apoyo oculto de Fay se esfumó en el momento en que el tonto del sombrero de bombín actuó. El hecho de que Fay usara a los dementores para proteger a los estudiantes de Hogwarts contra dos personas que habían demostrado tener la habilidad de escapar de su monstruosa mirada estaba de nuevo en boca de todos, al igual que su apoyo al intento de Umbridge de arrestar al heredero que había salvado a los estudiantes de esas mismas criaturas. A pesar de ser hechos que todos conocían desde hacía casi 10 meses, ahora eran cosas por las que el Visengamot clamaba venganza. Lucius filtró que Fay y Dumbledore habían convertido tanto el juicio de Bellatrix como la falta de juicio de Sirius en secreto de Estado, manchando a ambos con la culpabilidad de Crouch. Si bien la reputación de Dumbledore seguía siendo lo suficientemente sólida como para que su única declaración de haber accedido a hacerlo únicamente por respeto a todas las víctimas de la guerra fuera suficiente para la mayoría, Fay no tenía ese tipo de argumentos alternativos. El hombre que había forjado su carrera dejándose influenciar y comprar por el mejor postor perdió todo lo que amaba y luego su libertad al convertirse en lo peor imaginable, una carga. En el instante en que Fay perdió su puesto, el plan de destrucción financiera de Narcisse se puso en marcha. Los duendes conocían su plan y lo apoyaban plenamente, comprándole todo al precio de coste. Luego, exigieron el pago de todos los préstamos y cancelaron todos los acuerdos que las familias que se habían opuesto a Harry ese año tenían con la entidad bancaria.
Para cuando alguien filtró la corrupción de Falla al Daily Prophet y al DMLE, el hombre estaba en la ruina y sin hogar, casi agradeciendo su condena a Azkaban antes que afrontar su nueva situación. Los errores que se habían aliado con Umbridge y algunos de los reporteros del Profeta que habían escrito artículos difamatorios sobre Harry también no habían perdido todo, y nadie se quejó cuando Rita Skeeter fue arrestada por usar su forma de animago ilegal para espionaje. La única sorpresa en la miniguerra entre Sisa y el duende fue la supervivencia de Umbridge, aunque la mujer se aferraba a su puesto con uñas y dientes. Muchos creían que Lucius Malfoy controlaba la secta oscura del Visengamot. Si bien era cierto que lideraba la facción más poderosa, no todas las familias oscuras apoyaban a Riddle, al igual que no todas las familias de la luz apoyaban a Dumbledore. La ruptura de la casa Malfoy con el Señor Oscuro era innegable, sobre todo después de que Riddle recuperara su cuerpo. Aunque aún no se habían producido ataques físicos, las amenazas verbales se habían vuelto habituales cada vez que uno de los 13 mortífagos liberados se acercaba a alguno de sus antiguos compañeros. Los señores Selwyn y Roble habían asumido el liderazgo de las fuerzas de Riddle en el Visengamot, un cambio que no habría podido ocultarse al resto del Visengamot ni aunque lo hubieran intentado. Pero Lucius Malfoy era un político astuto, criado por uno de los infames Cuatro Reyes. Su esposa había crecido con otro de ellos y, entre los dos, habían fusionado la secta oscura, sin la presencia de Riddle, en una poderosa fuerza que igualaba a la que habían dejado atrás. Y con acercamientos a las familias gris oscura, con el apoyo de las casas Gringres y Sabini, su influencia podía incluso superar a la de Riddle, dependiendo de las votaciones. Entre la relación secreta de Susan con Harry y el enfrentamiento de Amelia con Dumbledore en el cementerio, la casa Bones, junto con sus aliados, se había sumado a la alianza Potter-Black. Aún sin ocupar sus escaños, el Visengamot sentía la influencia de Harry, pero al no ocuparlos, todo ese potencial poder político solo sirvió para impedir que Riddle o Dumbledore eligieran a su ministro. Se necesitarían 2 meses y numerosas votaciones para proclamar un nuevo ministro. Los 3 poderosos hombres que habían dividido el Visengamot llegaron a un acuerdo tácito. Si bien todos los candidatos respaldados por cualquiera de los 3 bandos fueron derrotados por las maniobras conjuntas de los otros 2, los 3 coincidieron en el único hombre que no les interesaba, el inflexiblemente moderado y completamente neutral Gordon Foley. 31 de julio de 1994, Potter Manor, 9 años, 6 días diluidos, había llegado el gran día. Aunque inusual, incluso las familias más prestigiosas a veces celebraban sus bailes de debutantes en privado, y nadie en su sano juicio se opondría a que Harry mantuviera el suyo en privado. El protagonista de la noche iba impecablemente vestido. Sus pantalones de piel de basilisco eran tan oscuros que casi parecían negros, mientras que las botas altas del mismo material se aclaraban hasta que las puntas, de un verde natural, se endurecían. El efecto hacía que pareciera que la parte inferior de su atuendo era una sola pieza en la que Harry se había metido a duras penas. Su camisa de seda de acromántula era color ciruela, el mismo color que las túnicas del Visengamot que denotaban su derecho a entrar en el cuerpo político, mientras que sus túnicas negras eran de estilo frac y se cerraban con botones hechos de piedras que representaban las casas de nacimiento del portador. En el caso de Harry, se trataba de un onix, un ópalo turquesa y una esmeralda por sus apellidos Peverell, Potter y Slytherin, respectivamente. El ribete de la túnica tenía bordados que simbolizaban aspectos importantes tanto de la casa de nacimiento de Harry como de las casas de las que era señor. Entre los diseños se encontraban una mantícora decapitada, varios diseños de cuervos, la serpiente del escudo de Slytherin de Hogwarts y un basilisco, y 3 símbolos de las reliquias de la muerte dispuestos en forma de triqueta. La espalda de la túnica lucía un enorme rojo galés que brillaba con la luz. Su cola rodeaba toda la forma para crear un gran círculo de ouroboros, y guardaba un parecido innegable con Cadwaladr, pero nada de eso importaba, no cuando estaba parado frente a la habitación que una vez perteneció a Sirius. Él estaba sentado en su antigua cama, mirando fijamente una colcha de color chillón, y Harry pudo ver sus lágrimas desde la puerta. El señor de la mansión llamó a la puerta, lo que hizo que el animago se sobresaltara. «Lo siento, muchacho», dijo Sirius con voz entrecortada, arrojando la colcha sobre la cama mientras se ponía de pie. «Pensé que no me importaría mirar el lugar antiguo. Nunca tendrás que disculparte conmigo, Padfoot», prometió Harry, abrazando con fuerza a su padrino. «Gracias por hacer esto». Los dos se abrazaron hasta que el merodeador se recompuso.
Harry se había mudado a la casa familiar tras el juicio de la ICW e invitó a los dos merodeadores a vivir con él. Ellos declinaron. Harry pensó que el hecho de que Sirius prefiriera vivir en la casa de su infancia, ahora redecorada, de la que había huido, en lugar de la que había ido a buscar. Dado que el sánede mental de su padrino había estado de acuerdo con la decisión, Harry no tenía intención de discutir. La ausencia de retratos de James y Lily no impedía que la mansión estuviera repleta de recuerdos perturbadores para el hombre. No me lo habría perdido por nada del mundo, prometió Sirius, apartándose un poco para mirar bien a Harry. Estarían muy orgullosos de ti. Yo estoy muy orgulloso de ti. Harry sonrió radiante al oír esas palabras y sacó a Sirius de la habitación, pasando un brazo por el hombro de su padrino mientras se dirigían al salón de baile. Esa blusa parecía interesante. No sabía que te gustaba el teñido anudado. La risa estridente del merodeador llenó los pasillos de la mansión. Merlín, fue un regalo de Navidad de broma de tu abuelo. Estaba tan harto de que James y yo interrumpiéramos su preparación de cerveza que nos dio uno a cada uno. Nos negamos a usarlo, pero papá Charles lo había maldecido. Cuanto más tiempo pasábamos sin usarlo, más transformaba nuestra ropa al mismo diseño. La única forma de romper la maldición era usar el original durante una semana seguida. Nos teñía la piel con un efecto tierra a juego y luego iba cambiando los colores. Cuando llegaron al salón de baile, el ánimo de ambos mejoró notablemente y encontraron a una Narcisse deslumbrantemente vestida intentando calmar a una Bellatrix igualmente hermosa. Si bien los ex reclusos de Azkaban se habían recuperado físicamente de su estancia en prisión, sus cuerpos aún habían sufrido las consecuencias durante más de una década. Bajo la atenta mirada de Andrámede, Harry les había realizado una versión del primer ritual de sanación que se había practicado a sí mismo. Los dos Black alcanzarían su máximo potencial físico, mental y mágico al final del verano, pero aún era pronto para ellos. Bella, respira, le dijo la hermana rubia. El ministro Foley había declarado públicamente la inocencia de Sirius, permitiéndole recuperar su libertad en su tierra natal, pero la situación de Bella era mucho más compleja. Aunque la ley del ministerio también debería haberla declarado inocente, demasiada gente de ambos bandos de la guerra de sangre quería vengarse de ella. Prácticamente se había mudado con los de Lecor y solo regresaba a Gran Bretaña para visitar a la familia. La antigua mano derecha del Señor Oscuro estaba preocupada porque su presencia pudiera arruinar el gran evento de Harry. Todo irá bien, prometió Harry mientras los dos hombres se acercaban. Sabía lo que preocupaba a la temida mujer. La bruja era un torbellino con una varita en la mano, pero los Lestrange le habían robado la autonomía de su cuerpo durante años, obligándola a usar su magia de maneras que jamás habría imaginado. El trastorno de estrés postraumático no era ninguna broma, ni siquiera para los magos. Les patearé el trasero a quienes intenten algo. Te pareces mucho al abuelo, dijeron los tres Black al unísono, lo que provocó que el joven Lord Black sonriera mientras intercambiaban miradas divertidas entre ellos. Mi señor, dijo Lucius al aparecer seguido de los Rakepiks. Harry se giró hacia él, cuyo ojo apenas se crispó al ver sus rasgos feéricos. El propósito del baile era que Harry se revelara a la sociedad, y no podía hacerlo ocultándose tras un encantamiento, pero el otro señor aún no se había acostumbrado a los cambios. Ha llegado el momento. Harry asintió y le tendió la mano al hombre mayor. Por el comienzo de un futuro mejor. Por un futuro mejor, repitió Lucius, estrechando la mano que le ofrecían. Sisa le dedicó a Harry una sonrisa alentadora antes de tomar el brazo de su esposo y aparecerse de vuelta a casa para recoger a Draco. Los Rakepik lo abrazaron y el cuarteto se alineó en la entrada del salón de baile, listos para recibir a los invitados. Un Dobby fulminó con la mirada a un avergonzado Remus dentro de la sala, mientras Sirius ponía los ojos en blanco ante su hermano, aunque con una expresión casi de odio. Nerd. Desaliñado. Replicó Remus bruscamente, haciendo que Harry pensara que era un intercambio de palabras de sus años en Hogwarts. El hombre lobo había pasado por el primer ritual licántropo y había declarado que nunca se había sentido mejor. El antiguo profesor de defensa contra las artes oscuras había celebrado el cambio encerrándose constantemente en la biblioteca de Potter y olvidándose del mundo. Al menos sabían que el ritual no cambiaba la personalidad de la persona. Creacher condujo a los Malfoy de regreso al salón de baile, donde Dobby, que los esperaba, los anunció. Lord Lucius Malfoy y su esposa Lady Narcisse Black, junto con su heredero, el vástago Draco, y su invitado, el legítimo Lord Príncipe, Severus Snape.
Harry les había mostrado a sus aprendices su nueva apariencia durante el viaje en el expreso de regreso a Londres, pero Draco aún se quedó boquiabierto al ver de nuevo al Señor de la Magia. El joven se recompuso rápidamente y ya tenía su semblante serio cuando el cuarteto llegó junto a ellos. Les agradecemos su visita, dijo Sirius, imitando las palabras de James Potter. Les presento a mi ahijado y heredero, Harold James Potter Black. Harry parpadeó al ver la adición a su nombre y casi no escuchó la respuesta de Lucius. Es un honor y un placer dar la bienvenida a su heredero a nuestra sociedad. Puedes dejar el regalo en la mesa vacía, dijo Trish en lugar de Lily. La rompemaldiciones no se había quejado ni una sola vez de tener que arreglarse para la ocasión. Y habrá refrescos. El trío agradeció al grupo, Snap simplemente les dedicó un gesto de cabeza y se marchó cuando llegaron los Tonks. A diferencia de otros bailes, en un baile de debutantes no había comida previa al baile. En su lugar, un suministro constante de bocadillos abundantes mantenía a todos con energía. Los Tonks se estaban marchando cuando llegaron los primeros aprendices de Harry y sus familias. Incluso Amelia, con su infame habilidad para mantener el rostro impasible ante cualquier situación, se quedó perpleja al ver los nuevos rasgos de Harry, y muchas miradas recorrieron los altos muros para observar los estandartes que mostraban los escudos de las casas de Harry. Harry había oído a Amelia, junto con los Abbott y los Digby, haciendo todo lo posible por identificar cada escudo. Harry sabía que Neville no lo lograría, con el férreo control que August Longbottom ejercía sobre su amigo, pero aún así se sorprendió al ver llegar a los Weasley, con uno menos y otro de sobra. Charlie Weasley realzaba su túnica con la musculatura ganada con esfuerzo. El Lord se sintió orgulloso al ver apenas un leve rastro de asombro en los ojos maranes de Ginny mientras contemplaba la riqueza de la mansión. Ron se está sacrificando por el equipo, mientras que mamá cree que le estamos presentando a Gina al primo de Lee, explicó George mientras se daban la mano. Te agradezco que hayas podido venir y se lo compensaré, prometió Harry, dirigiendo su atención al hermano Weasley al que no había visto desde la aventura con Norbert. Charlie, heredero Potter Black, dijo el pelirrojo con el pendiente de colmillo de dragón tras una breve pausa. El hombre hizo una reverencia, a pesar de lo impactado que estaba por el aspecto feérico de Harry. Gracias por cuidarlos. Las palabras del dragonólogo hicieron que Harry entrecerrara los ojos, pero la familia se marchó antes de que pudiera decir nada. Charlie se acercó a una atónita Dora, mientras que los gemelos y Ginny se unieron a sus compañeros aprendices. Nadie había pasado por alto la perfecta sintonía del grupo. Los demás antiguos mortífagos llegaron después, poniendo nerviosos a algunos miembros de la familia Leiter. Era posible justificar la presencia de los Malfoy y Bellatrix como parientes de Harry, pero la aparición de los Quirrell, los Parkinson y los Bulstrode, junto con los señores Nat, Burke y Celine Rousier con sus herederos, provocó murmullos de inquietud. No es que a Harry o a su familia les importara. Los recibieron con la misma calidez con la que habían recibido a todos los demás. Los miembros más cercanos del círculo de Cana llegaron en grupo, liderados por Merula Snyder y su tía Veruca Buckthorn Snyder. Me alegra que estés considerando la oferta de mi sobrina, dijo la bruja oscura con una sonrisa burlona, sin inmutarse ante sus rasgos. Necesita un hombre poderoso que la ponga en su sitio. Harry miró fijamente a la mujer a los ojos. Podía percibir la provocación en sus palabras y se negó a caer en la trampa evidente. ¿Como si hubieras aceptado que un hombre poderoso te pusiera en el tuyo? Exactamente, mi señor, respondió la mujer antes de marcharse. Perra, le gruñó Merula. Creí que ibas a trabajar en tu relación con ella, preguntó. Solo cuando se firme el contrato, respondió la mujer con una sonrisa burlona, demostrando que era sobrina de su tía por mucho que intentara disimularlo. Merula rompió el protocolo y se puso de puntillas para darle un beso en la comisura de los labios antes de dirigirse hacia Dora, ignorando alegremente el revuelo que había causado entre los presentes. Me alegra que esta parte esté casi terminada, dijo Sirius en voz baja mientras Dobby anunciaba a Lord y Lady Gringres junto con Daphne, Storie y su tío Corvinus. Y nadie ha dicho nada demasiado negativo sobre tus rasgos, añadió Remus. Son más bien Dobby y Creature los que los han asustado. No se atreverían, gruñó Patricia una vez que los Gringres se alejaron. Y aún no hemos terminado. Las palabras de Harry interrumpieron la conversación. Casi sonrió al sentir que más trasladores atravesaban las protecciones de su mansión, mientras Dobby se preparaba para el siguiente anuncio. Presentamos al señor Mikhail Rasputin, a su hermano y heredero, Saiam Piotr Rasputin, a su hermana Yana Rasputina y a su invitada,
la legítima zarina de Rusia, la emperatriz Natalia Romanova. El único sonido que se escuchó después de que Dobby terminara fue el de una copa de vino rompiéndose al chocar contra el pulido suelo del salón. A pesar de su exilio, la emperatriz Natalia era una figura poderosa en su mundo. También era una reclusa notoria, ya que los magos rusos que habían tomado el control del país tras la revolución seguían persiguiendo a su familia. La casa Rasputín era para los Romanov lo que los GRYMM para los Pendragon, y tener a la emperatriz y a sus fieles seguidores en su baile de debutantes lo había cambiado todo para los presentes. Harry rompió el protocolo y se adelantó para saludar personalmente al cuarteto. La emperatriz observó su rostro, su expresión severa se transformó en una sonrisa sincera mientras hacía una reverencia al Señor de la Magia. Es un honor estar aquí para un evento tan glorioso. Les agradezco la invitación. Mi casa es tu casa, Zarina, le prometió Harry a la mujer, provocando que sus ojos se abrieran de asombro ante la promesa que encierran esas palabras. Para ti y tus camaradas, mientras exista la amistad entre nosotros. Natalia se levantó, y las lágrimas eran evidentes en sus sorprendentes ojos verdes. Lord Rasputín se interpuso entre ellos para ofrecerles la mano y proteger a su emperatriz de la vergüenza. Y la tendrás mientras exista la casa Rasputín, mi señor. El apretón de manos fue firme. Harry tuvo que alzar la vista hacia aquel hombre corpulento que parecía capaz de levantar a Hagrid en press de banca. Mikhail apartó a su emperatriz para que Harry pudiera recibir a Piotr y Yayanna con amplias sonrisas y efusivos abrazos. La vida te ha tratado bien, Tovarishch, declaró Piotr, sujetando los antebrazos de Harry mientras lo observaba con curiosidad. Y quizás también al resto de nosotros no. Solo nos queda esperar, coincidió Harry. Gracias por venir. Llámenos y vendremos, prometió el ruso asintiendo con firmeza. Ya sea para una celebración o para la guerra, vendremos. Harry asintió. Sabía que el otro guerrero hablaba de algo más que su propia familia. Los amigos y aliados que había hecho en la convención de duelo seguían llegando, pero ni siquiera la llegada del infame John Steen con un miembro de la legendaria familia Hellstrom superó la sorpresa rusa. Hizo falta el último de los invitados de Harry para lograrlo. Les presento al señor de la guerra Cheng Su, a su hija Cheng Bao y a su hijo Cheng Changchi. Las palabras de Dobby volvieron a romper el silencio entre la multitud. Esta vez, en lugar del sonido de cristales rotos, el aire se llenó de palabrotas cuando el hombre que gobernaba a los gobernantes de China entró imperiosamente en el salón de baile. Los magos del este siempre se referían a aquel poderoso hombre como el mandarín, pero los labios del señor de la guerra apenas se crisparon cuando Dobby pronunció su verdadero nombre sin temor. Unos ojos oscuros recorrieron la sala con la mirada y luego alzaron la vista hacia los estandartes. Harry no se molestó en preguntarse si el hombre los reconocía. Las dos fuerzas de la naturaleza cruzaron miradas y el invitado asintió. Lo apruebo. Harry asintió y dejó pasar a Chen para poder dar la bienvenida a los hijos del caudillo, sonriendo con sorna al ver que los hermanos ponían los ojos en blanco ante la actitud de su padre. El protagonista del momento se volvió hacia su familia una vez que los dos duelistas chinos se marcharon y recibió miradas de asombro y reproches por las sorpresas que les había preparado. Harry había mantenido en secreto la lista completa de invitados, llegando incluso a mencionarla en las invitaciones. No quería arriesgarse a que alguien se presentara solo por la oportunidad de ver sorpresas chinas o rusas. Sin embargo, al mirar a los padres de Sully, que estaban de pie con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, parecía que algunos no habían apreciado la sorpresa. Casi tuvo que darles unos cuantos golpes en la cabeza a los demás para que la pelota avanzara a la siguiente fase. Trish fulminó con la mirada a su hermana mientras los dos merodeadores se sacudían como perros. Sirius le dedicó una última mirada a su ahijado antes de volverse hacia la multitud expectante. Señores y señoras, herederos e invitados de honor, les agradezco su asistencia a este baile de debutantes. Les presenté a mi heredero, mi ahijado Harold James Potter Black, y ahora les presento al miembro más reciente de nuestra estimada sociedad. Él es el señor de la magia Harold James Peverell Potter Slytherin Black, señor de las muy nobles y muy antiguas casas de Danu, Peverell, GRYMM y Slytherin, regente de las muy nobles y muy antiguas casas de Ravenclaw y Lefa, y señor de las muy nobles y muy antiguas casas de Potter y Black. Mientras Sirius pronunciaba el nombre de cada casa, su estandarte correspondiente ondeaba con un viento inexistente, y el escudo brillaba para confirmar la pretensión del hombre. Romanova y el mandarín arquearon las cejas ante el título de señor de la magia de Harry,
mientras que muchos miembros del Visengamot se quedaron boquiabiertos ante el poder político que ostentaba. Ahora dará comienzo a este baile bailando con Lady Narcisse, de la noble y antiquísima casa de Malfoy, nacida en la noble y antiquísima casa de Black. La persona con quien la debutante abría el baile era casi tan importante políticamente como cualquier otro aspecto del evento. Si una debutante bailaba con una persona soltera, se insinuaba que ambos deseaban una relación. Sin embargo, incluso bailar con alguien que tenía pareja podía generar sospechas sobre el compromiso de su compañero de baile con su pareja. Un compañero de baile casado era la solución habitual para evitar este problema, sobre todo si era un miembro de la familia de la debutante. Aún así, bailar con la madre, la tía o incluso la hermana casada sugería a muchos que la debutante no estaba preparada para independizarse de su familia. Personalmente, Harry y muchos otros sentían que la locura por elegir pareja de baile para el baile de apertura superaba incluso lo normal en su sociedad. Una prueba para aquellos que querían presionar al debutante desde el principio para evaluar cómo lo manejaba. A Harry le recordó algo que había escuchado durante su gira de verano anterior por la Gran Bretaña no mágica. Una situación sin salida al estilo Kobayashi Maru, diseñada para recordarle al debutante que no podía salir victorioso en todas las situaciones sociales. El mismísimo señor oscuro envidiaría lo que has hecho, le dijo Sisa entre dientes, sin dar la impresión de haber hablado ni una sola vez. Pero no creas que no estoy molesta por la falta de aviso. Harry le dedicó una sonrisa que ella conocía demasiado bien y la hizo girar por el salón de baile mientras la orquesta tocaba. Pasaría gran parte de la primera hora en la pista de baile y tendría que explicar a cada nueva pareja de baile que solo 4 de sus familias, Danu, Peverell, Slytherin y GRYMM, requerían votos del rito de linaje para facilitar la transmisión de la magia familiar. Este ritual matrimonial menor, desarrollado a finales del siglo XIX, significaba que su esposa, de cada una de esas casas, tenía 4 veces más probabilidades de dar a luz a un hijo con acceso a la magia familiar de esa casa. Alguien lo había creado para evitar que las esposas se vieran obligadas a un embarazo casi perpetuo hasta que dieran a luz a un hijo con acceso a la magia familiar. También significaba que la esposa de Harry, de Slytherin, no correría el riesgo de que sus hijos no tuvieran los ojos verdes característicos de Slytherin y de que Harry tuviera que ceder el título de señor al hijo de otra esposa. Por desgracia para la cordura de Harry, las casas más antiguas y superiores podían tener concubinas para evitar la extinción del linaje. Esto significaba más oportunidades de encontrar pareja para proteger o negociar durante el baile. Una de esas sugerencias sobre una concubina provino de la fuente más inesperada. ¿Perdón? ¿Qué? Preguntó Harry, orgulloso de sí mismo por no haber dejado caer su vaso mientras miraba a la pareja que tenía delante. Te ofrezco mi pequeño rayo de luna para que sea tu esposa, repitió Xenophilius Lovegood con la misma sonrisa inexpresiva que lucía cuando pronunció esas palabras por primera vez. Me ofrezco como esposa, papi, corrigió Luna. La chica llevaba un vestido verde bosque y unas gafas con cristales verdes que le había robado a Harry en algún momento. Eres mi aprendiz, Lub le recordó a la chica, recibiendo a cambio un sonriente mm. Y desde luego no te veo de esa manera. Sin embargo, comentó con una de sus sonrisas más características. Una sonrisa que se desvaneció cuando Harry la miró fijamente. Necesito un hijo para perpetuar el apellido de papá. Me gustaría tener otro hijo para continuar con la tradición familiar de mamá, y sé que serías el mejor padre que cualquier niño podría desear. Harry miró fijamente a la chica. El diario de Lily contenía una sección con una teoría impactante sobre a qué linaje creía que pertenecía Pandora, y ahora se preguntaba hasta qué punto su madre tenía razón, sobre todo cuando sus ojos reflejaban una mirada demasiado perspicaz y asentía con la cabeza. No puedo reclamar el nombre por mí misma, ni mis hijos podrían atribuírselo a otra persona. Pero contigo como padre, ¿esa es la única razón?, preguntó. No había visto ese nivel de consideración política en la chica. No se trata de política, mi señor, corrigió ella. Los nombres de antaño están regresando. ¿Acaso los del hombre salvaje no deberían tener la misma oportunidad? Y no podría desear un mejor padre para mis hijos. Solo consideraré pensar en ello cuando seas mayor de edad y ya no seas mi alumno. Eso es todo lo que puedo decirte ahora mismo. La pareja le dio las gracias y siguió su camino. Antes de que nadie pudiera ocupar su lugar, Harry sintió que sus protecciones reaccionaban ante 3 visitantes desconocidos y una alarma se extendió a través de su vínculo con Dobby.
El anillo Danu cobró vida al traducir lo que estaba sintiendo, y Harry se dirigió furioso hacia las escaleras del salón de baile. Un movimiento de su varita hizo que la sala se cuadruplicara en tamaño y un suave empujón hizo que todos se acercaran a la pared del fondo. El leal elfo doméstico de Harry apareció en el último escalón, con los ojos muy abiertos y luchando por hablar. Presentamos a Lady Saieven de la Luz, la emisaria de la corte Seeli. La Uzi en cuestión era una mujer de una belleza deslumbrante, con una melena dorada que reflejaba la luz plateada de la luna, ojos grises y una estatura ligeramente menor que la de Harry cuando ambos iban descalzos. Su poder era como un pozo gravitatorio, que distorsionaba los sentidos de quienes intentaban descifrarla. Poseía una belleza temporal y se mantenía erguida y orgullosa junto a sus dos compatriotas. Les presento a Lord Calistren, el emisario de la corte oscura, dijo Dobby con voz más firme al presentar al elfo de piel púrpura oscura y cabello azul oscuro. Quizás porque este ser de casi 2 metros de altura, con su armadura gris oscuro, era un guerrero físico más evidente que el poderoso mago que había sido el primero. Y, aquí Dobby echó un vistazo al tercer ser, que le devolvió una sonrisa inquietante. Si bien el anillo Danu había permanecido en silencio durante las 2 primeras presentaciones, le estaba gritando a Harry acerca del tercero y lo que debía hacer. Lord Puck, el emisario de la corte de los caballeros de Midsomer. El elfo medía más de 2 metros y tenía el cuerpo ágil de un bailarín. Eso sí se ignoraba la joroba en su espalda que le tiraba de un hombro hacia abajo y hacia adelante. Y si se ignoraba cómo la mano del brazo se marchitaba hasta convertirse en una garra de aspecto peligroso. El cabello de Ausi era gris, su piel del tenue color amarillo de los huesos viejos, y sus ojos verdes, inquietantemente parecidos al tono que Harry había heredado de su madre y Salazar, brillaban con picardía e insolencia. En las sienes del Fa había 2 pequeños bultos que podrían haber sido el comienzo de cuernos, y el ser vestía la piel de algún animal cuyo pelaje se fundía extrañamente con su propia forma peluda. Pezuñas hendidas que terminaban en poderosas piernas completaban su imponente y aterrador semblante. Harry miró al trío y asintió una vez, como si hubiera tomado una decisión. Su cuerpo resplandeció y la figura fantasmal de un dragón surgió de él. Solo cuando su ropa lo cubrió, Cadwaladr adquirió una forma sólida y alcanzó su máxima majestuosidad. Manténganse detrás del dragón, exigió Harry a los mortales que estaban detrás de él. ¿Piensas derrotarnos y defender a los humanos, Lord Danu?, reflexionó Dren, mientras sus dedos largos y delgados envolvían una espada que llevaba en la cintura y que no estaba allí momentos antes. En absoluto, respondió Harry con sinceridad. Pero son invitados en mi casa. No toleraré malentendidos ni insultos cuando pueda evitarlo. Dice la verdad, dice con sabiduría, declaró Saieven, con sus ojos grises tricolor fijos en el alma del señor de la magia, mientras su dragón familiar bajaba la cabeza en señal de preparación. Habla como un Danu, declaró Puck, el ser también conocido como Robin Goodfellow, pero piensa como uno. Este baile de debutantes, dijo Dren de nuevo. Es costumbre llevar un regalo, ¿no es así? Así es, confirmó Harry. Aquí está nuestro regalo, dijo Saieven mientras los 3 altos Fa alzaban sus manos derechas. Un regalo de las 3 cortes, construido por los Fa para el señor Danu, pues es su derecho tener un hogar y un castillo. Una pequeña pieza de metal se formó sobre las palmas abiertas de cada uno. Las piezas flotaron hacia Harry, uniéndose y fusionándose en una llave de color oro, plata y bronce. La tomó, pues nadie rechazaba una ofrenda de las hadas, y la llave lo inundó de imágenes del castillo que tanto las hadas altas como las bajas habían construido para él. Demuestra que eres un Danu. El desafío de Puck rompió las imágenes, y Harry abrió unos ojos que no recordaba haber cerrado. Uno no tenía respuesta para un regalo de las hadas. Dobby y Creacher aparecieron junto a su señor, cada uno sosteniendo una flor de cristal. Habían escuchado sus pensamientos y sentido su necesidad, y le brindaron lo que le correspondía. Harry posó 2 dedos sobre el girasol y la flor de luna congelados que su ofrenda de Halloween había creado. Escuchó el anillo de Danu y pronunció la magia que le ofrecía. Las flores brillaron y los elfos domésticos las hicieron flotar hasta sus respectivos representantes de la corte. Plantad la flor donde vuestra corte haya encontrado su hogar, les dijo a las hadas del verano y del invierno. Dejad que vuestro poder fluya hacia ella hasta que eche raíces, y así afianzará vuestro reino. Mientras el árbol viva, también lo harán las cortes Seeli y un Seeli. Mientras el árbol exista, existirá un vínculo entre vosotras y mi familia. Mientras Saieven y Dren asentían en señal de agradecimiento al recibir los regalos,
Harry miraba fijamente a los ojos brillantes del tercer Fa. Los labios del ser se curvaron en una sonrisa burlona de dientes afilados. Pax sabía que Harry solo tenía 2 ofrendas para el Fa, pero necesitaba una tercera. Lord Dano alzó la mano para mostrar su anillo y lo sujetó con los dedos. 7 para sus consejeros, señores. Estas palabras invocaron un anillo de poder menor. Harry alzó los dedos como para quitarse el anillo de Danu, pero el objeto en cuestión resplandeció al emitir uno de sus ecos. Si bien Tolkien había malinterpretado los anillos de poder menores, tenía razón en cuanto a su existencia. Los 7 atribuidos a los señores enanos eran, en realidad, 7 anillos para los consejeros sociales de Lord Danu. Para aquel elegido para representar a la corte de los caballeros de Midsomer, te entrego el primer anillo de poder para guiar a la casa Danu. Harry le ofreció el anillo de sello con su piedra azul oscuro a la Uzi que lo esperaba. La sonrisa de Pax se había ampliado tanto que casi le partía la cara cuando tomó la ofrenda y se la puso en un dedo demasiado largo. Es un Lord Dano de palabra y de hecho. De acuerdo, declararon los otros dos, desvaneciéndose para regresar por donde habían venido. La voz de Sirius rompió el profundo silencio, y nadie pudo rebatir sus palabras. Creo que lo mejor será dar por terminado el baile aquí. Capítulo 18 1 de agosto de 1994 Sala de los Menesteres. El espíritu de Salazar Slytherin había tenido muchas interacciones con su aprendiz durante los últimos 13 meses diagonal 9 años de sus lecciones, pero la que ocurrió en la madrugada del día después del baile de presentación en sociedad de su alumno fue una de las más extrañas de todas. El señor de la magia viviente llegó en el destello de su viaje relámpago con 2 figuras inmóviles a su lado. Salazar observó cómo la sala formaba un suelo de piedra limpia bajo la pareja que, según la conexión del fundador con los recuerdos de Hogwarts, eran los heridos Longbottom. Vio a Harry alejarse de ellos y extender brazos que brillaban con runas arremolinadas. El fundador frunció el ceño. Si bien los intentos de Harry por crear un método fluido e improvisado para proyectar runas eran asombrosos, Salazar sabía que su aprendiz aún estaba lejos del producto final que ahora utilizaba. El misterio continuó cuando las runas formadas por la magia de Harry se asentaron bajo y sobre los Longbottom, que lo miraban fijamente, y entonces el señor Dano comenzó a recitar un conjuro en la lengua de los druidas. Una lengua que era la antigua lengua britónica con algunos términos goidélicos, gaélicos antiguos mezclados. Una lengua que Salazar no dominaba. Habían sido Rowena y Helge quienes habían instruido a los otros 2 fundadores, y fue gracias a sus conocimientos que Salazar le enseñó a Harry cómo sanar el bosque prohibido. Sin embargo, allí estaba el señor viviente hablando la lengua como si fuera un nativo. Rowena solo había oído a los ancianos de la RGRYMM hablar con la fluidez con la que Harry lo hacía ahora. El ceño de Salazar se frunció aún más. El ritual que el señor serpiente viviente estaba usando estaba diseñado para liberar a los Longbottom de sus prisiones mentales, rompiendo el control que el hechizo de la familia Lestrange ejercía sobre ellos. Sin embargo, incluso más que los intentos de Harry de manipular runas a un nivel puramente mágico, el fundador sabía que su aprendiz estaba lejos de haber terminado con la creación de tal cosa. Especialmente porque una mirada a los círculos que podía ver bajo sus cuerpos tendidos le decía que Harry estaba mezclando un componente de curación del cuerpo y la mente con un ritual de memoria completa. Eso debería haber sido imposible. La habitación reaccionó al percibir el final del ritual. Aparecieron camas bajo los Longbottom, que ya dormían, y la habitación se transformó en un dormitorio confortable. Los 2 Slytherin dejaron a los Longbottom durmiendo y se instalaron en el estudio de Salazar. Harry se había desplomado en su silla habitual, apoyando los codos en las rodillas con la cabeza gacha. ¿Podrías al menos explicarme por qué has puesto la dilatación del tiempo de la sala al máximo? Preguntó Salazar tras un prolongado silencio. La sala podía dilatar el tiempo con factores mucho mayores que los que habían estado utilizando, y cada nivel superior consumía más energía de sus reservas. El nivel máximo era de 368 días completos por cada día real fuera de la sala, pero a costa de que la manipulación del tiempo necesitara un mes lunar completo para recargarse antes de poder volver a usarla. Anoche tuve mi baile de debutantes, dijo Harry, negando con la cabeza ante algo que el joven había pensado. Las puntas de las orejas de Harry asomaban entre el cabello suelto, evidenciando los muchos cambios que el poderoso mago había experimentado desde la primera vez que se sentó en la silla. Anoche. Ahora entiendo por qué siempre me advertías que dividiera mis días, maestro. Es para mantenerme con los pies en la tierra. Salazar no era tonto.
¿Has experimentado más dilución del tiempo? Harry suspiró una vez, enderezando sus hombros caídos, y el fundador observó cómo su descendiente se recomponía. El mago se echó el cabello hacia atrás, un encantamiento sin varita lo sujetó con una tira de cuero, y luego se enderezó. Un Lord Slytherin de una perfección absoluta. Los Aussy se colaron en mi baile. Un representante de las 3 cortes. Me obsequiaron con un nuevo hogar, Caer Danu, construido por las hadas. Salazar dejó entrever su sorpresa. Cualquier regalo de las hadas era algo que atesorar y a la vez motivo de preocupación, pero un hogar construido por ellas era una situación delicada en sí misma. Harry continuó, describiendo los regalos que había dado a los representantes Eli y Unseli, y Salazar expresó su acuerdo y elogios hacia las ofrendas. Sin embargo, el fundador no podía imaginar lo que le había proporcionado a Pack de la corte de los caballeros de Midsomer. Famosa por la obra del bardo inglés, la corte de los caballeros de Midsomer estaba compuesta por los marginados, rebeldes y neutrales de las altas hadas. Si bien existían guerras y conflictos entre las 3 cortes, la corte de los caballeros de Midsomer aceptaba a cualquiera de ambos bandos que deseara forjar su propio destino, lejos de sus obligaciones Eli o Unseli. Sin embargo, esta cuasi neutralidad también conllevaba el peligro de ser la más caprichosa de las cortes de las altas hadas. El fundador asintió cuando Harry explicó su tercer regalo, pero frunció el ceño cuando el joven Lord suspiró de nuevo. El baile terminó después de eso. Me acosté temprano para poder pensar con claridad, solo para despertar en otro lugar. Ciertos espíritus decidieron que necesitaba una intervención. Te advertí que esas cosas podían suceder, le recordó Salazar a su aprendiz. Al adoptar el apellido Peverell, Harry se había abierto al reino de la muerte. Los espíritus con una necesidad lo suficientemente fuerte, o simplemente aquellos con el poder suficiente, podían, con la bendición de la muerte, cruzar el velo y atraer al señor Peverell a un sueño para conversar. Nunca te imaginaste que los Tuatha lo usarían para entrenarme y convertirme en un Lord Danu como es debido, espetó Harry. Salazar parpadeó. Estaba a punto de corregir al otro mago, pero el joven hizo un gesto con la mano. Sé que ahora soy un Tuatha, Sal. Me refiero a los originales. Lord Dagda, Lady Morrigan, Lord Luke, Scaphatch, Brigid, Manannan MacLear, Dian Sech. Los Tuatha originales. Los originales tenían razón. Los nombres eran leyendas y mitos, incluso para Salazar. Eran los hijos de la magia, los primeros magos. Dagda fue el primer humano nacido con el poder innato de manipular la magia. Su esposa, Morrigan, tenía una conexión tan íntima con la muerte que fue su linaje el que dio origen al primer Peverell. Luke y sus numerosas esposas habían engendrado muchos linajes secundarios, mientras que Scaphatch la sombra era la guerrera doncelle, inigualable en su habilidad para entrenar guerreros legendarios. Y si bien Brigid y Manannan MacLear también eran leyendas, el último nombre explicaba la repentina capacidad de Harry para curar a los Lombraten. Se decía que Dian Sech, hijo de Dagda, tenía el poder y las habilidades para curar a cualquiera de cualquier cosa, excepto una decapitación o una fractura de columna. El fundador dejó escapar una explosión de aire. Entonces parece que no hay nada más que pueda enseñarte. No exactamente, maestro. Dijeron que tenías derecho a terminar mis lecciones de magia y alquimia de la familia Peverell. ¿Y es por eso que has puesto la habitación en el nivel en el que está? Por supuesto que no, resopló Harry, mirando con fingida furia la sonrisa burlona que le dedicó Salazar. Los Longbottom tardarán al menos un año en recuperarse. Y aprendí algo más durante los años que estuve en el sueño. Gofanon me enseñó los secretos de su herrería y cómo crear metal de sangre. Salazar observó fijamente a su aprendiz. Si bien los Goblins poseían muchos trucos en el arte de la herrería, él y Godric habían aprendido que también habían perdido mucho. Una guerra con los enanos había convertido a los maestros herreros Goblins en el objetivo de destruir la capacidad de los hijos de Gofanon para crear poderosas armas y armaduras. El señor serpiente echó la cabeza hacia atrás y rió. Estaba ansioso por ver lo que el mago viviente podría crear con su visión única del mundo, fusionada con habilidades perdidas en el tiempo. Harry pasó la primera semana de la intensa dilatación del tiempo cuidando a los padres de Neville. Helge Flepuff había desarrollado un ritual que permitiría revivir la vida desde una perspectiva externa. Si bien no era tan personal como revivir recuerdos mediante la oclumancia, la fundadora lo había creado para curar a un antiguo alumno suyo que había sufrido una pérdida masiva de memoria. El encantamiento de la memoria que Lockhart usaba con tanto entusiasmo aún tardaría varios siglos en inventarse,
por lo que la pérdida se había producido por otros medios. Helge teorizó que si la magia permitía manipular el tiempo, entonces existía más allá de sus límites. Y dado que la magia estaba literalmente en todas partes del mundo, tenía acceso directo a cada momento de la vida de una persona. El ritual conectaría la mente de la persona con la magia y le permitiría ver cada momento de su vida como si observara recuerdos del pensadero. No importaba si la persona había perdido o manipulado sus recuerdos, ya que la magia solo le mostraría lo que realmente sucedió. Por supuesto, la fundadora no dejaría pasar una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Su ritual obligaría al sujeto a realizar el proceso de artes mentales, que consiste en observar un evento en bucles infinitos hasta que lo asimilara. La persona permanecería en un estado de coma mágico durante el tiempo que le tomara superar sus traumas. El entrenamiento onírico de Harry le había enseñado cómo liberar a los Longbottom de la jaula de recuerdos de los Lestrange, aunque a costa de los recuerdos en los que el hechizo tenía su origen. Y dado que la pareja había estado bajo los efectos del hechizo durante más de una década, Harry sospechaba que los había infectado a casi todos. Ahí es donde entraba en juego el ritual de Helge. Harry había llevado a cabo casi a la fuerza el ritual de Helge, junto con el que los liberó de la jaula de la memoria y el que Sirius y Bella habían realizado. No había querido hacerlo así, pero era imposible saber qué pensaban sobre los rituales y no iba a permitir que su terquedad los debilitara. Tenía una promesa que cumplir con Neville. El señor de la magia había previsto que los Longbottom, al dominar la oclumancia de su pasado, tardarían más de una semana. Salazar especuló que ambos poseían un amplio conocimiento de la oclumancia, lo que sugería que habrían alcanzado un dominio emocional sobre sus recuerdos. El fundador señaló que dicho dominio perduraría, incluso si el recuerdo en sí mismo desapareciera. Salazar demostró su pericia cuando ambos despertaron 4 días después. Cuando Harry les llevó la comida a la pareja en su segundo día de conciencia, notó un brillo calculador en los ojos de ambos. «¿No secuestraste de San Mango?», acusó Frank Longbottom. Harry, sin varita, les envió las bandejas mientras miraba fijamente al hombre. Aunque Frank luchaba por sostener la mirada de Harry, mantuvo la vista fija en el rostro del señor de la magia. «Sí», confirmó Harry. El ritual de Helge transportaba a la persona al instante previo al inicio del ritual, así que era de esperar que vieran a Harry llevárselos y dejar golems en su lugar. «Eres un Parselmouth», te oí sisear cuando estabas lanzando hechizos. «Una variante del encantamiento, no me noten», explicó Harry. «Entre los golems y el encantamiento, nadie se dará cuenta de que te cambié hasta que estés listo para enfrentarte al mundo. ¿Y nos vas a dejar ir así como así?». Frank se burló, recibiendo un siseo de Frank por parte de Alice. «Es fácil simular 10 años atrapado en el pabellón Jan Sticky. Quien tú sabes es el único hablante de Parcel conocido». «Lo sé», enfatizó Harry. Un pensadero apareció en la mesita entre sus camas. «Eso proyectará el tiempo que Neville pasó en Hogwarts. La escuela lo recuerda, y espero que eso te ayude a aliviar tus preocupaciones». Harry dejó a la pareja que lo miraba con recelo, salió de la enfermería y entró en el estudio de Salazar. Este estaba apoyado en su escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Y bien? ¿Creen que es una trampa de Riddle?», le informó Harry a su mentor, sentándose en la silla más cercana al escritorio. «Les daré unos días para que lo piensen antes de pedirles a Fox y Sebastián que los hagan entrar en razón. O quizás incluso a Nick, dado que Frank era de Gryffindor». Salazar asintió una vez. Ambos guardaron un silencio relajado mientras el fundador reflexionaba. Los ojos verdes que reflejaban los de Harry se habían atenuado al concentrarse el espíritu en sus pensamientos, y Harry observó cómo su brillo regresaba cuando el hombre volvió al presente. «Eres un maestro de la transformación. Dudo que tenga que explicarte por qué los hechizos siempre fallan. Porque, aunque la magia forma parte de la naturaleza, usar la transfiguración implica forzar algo a ser algo que no es. La realidad acabará provocando que incluso las transfiguraciones permanentes fallen en algún momento y que el objeto vuelva a su estado natural. La única forma en que puede ser realmente permanente es mediante encantamientos únicos alimentados constantemente por una fuente externa o con seres vivos transfigurándose, ya que el alma puede interactuar con el hechizo. Una mala transfiguración humana puede permanecer así porque el alma es engañada y cree que tiene la forma que debería tener». «Excelente», asintió el fundador. «La alquimia es la rama de la magia que se utiliza para sortear esta limitación de la transfiguración mediante la transmutación. Para usar la alquimia, incluso en sus niveles más básicos, un mago debe comprender la estructura y las propiedades de aquello que desea transmutar.
Esta comprensión puede abarcar su estructura atómica o molecular, el lugar que ocupa el objetivo en el mundo y cómo su presencia influye en el resto de la realidad, o su conexión con el flujo de la magia. Sea cual sea el camino que se elija, es fundamental comprender la naturaleza misma de aquello que se desea cambiar. Suena como dominar la oclumancia y fusionarse con una forma de animago, señaló Harry, recibiendo un asentimiento. Así es. Tu oclumancia es tu comprensión de ti mismo para evitar que las influencias externas transmuten tu esencia de personalidad en algo nuevo, mientras que la fusión con el animago es un mago que se autotransmuta para aceptar que la parte animal de sí mismo tiene un mayor impacto en sus pensamientos y sentimientos. Harry parpadeó ante la confirmación. Comprendió que la comparación no era exacta, pero aún así le ofrecía una nueva perspectiva sobre las artes mentales. La segunda etapa de la alquimia es la deconstrucción. Consiste en descomponer el objetivo en un estado más maleable, permitiendo que se le dé la forma deseada por el alquimista. No es raro que los alquimistas guerreros de épocas pasadas utilizaran esta etapa como arma de guerra y no completaran el proceso mediante la tercera etapa, la reconstrucción de esa forma o energía maleable hasta obtener la forma deseada. Harry se estremeció al pensar en un alquimista usando la segunda etapa contra sus enemigos, dado que, al parecer, Harry tenía a un alquimista excepcionalmente talentoso tras él, la preocupación era válida. La mirada de Salazar le indicó al mago que su antepasado compartía la misma opinión. Existen muchos caminos por los que los alquimistas logran la transmutación, y la mayoría no tienen nada que ver con la composición molecular real de lo que se está transformando. Algunos alquimistas se han centrado por completo en una lista de elementos que, según creen, conforman la realidad. Otros eligen sustancias simbólicas como medio de expresión. Incluso se podrían usar especias, aunque en última instancia no importe. Lo importante, el fundamento esencial de la alquimia, es el intercambio equivalente. Si se decide que todo está hecho de canela, cilantro, jengibre, pimienta y azafrán, se debe contar con un sistema riguroso para calcular la cantidad de cada especia presente en cada elemento y la cantidad necesaria para transmutar algo. Lo siento que, a pesar de la seriedad de las palabras de Sal, el fundador estalló en una carcajada ante la perplejidad de Harry. El mismísimo señor de la magia no se había quedado tan boquiabierto ante una de las lecciones de su maestro en años. La transmutación es el cambio fundamental de una cosa en otra, aprendiz. Para ello, hay que sacrificar algo de igual valor, explicó Salazar una vez que se hubo calmado. Existe una ley de transmutación inquebrantable y otra más flexible que solo se debe quebrantar en casos de emergencia. La primera es la ley de conservación de la masa. Incluso la magia está ligada a esta ley de la física. Las máquinas de movimiento perpetuo creadas por magia son precisamente eso, máquinas alimentadas por magia para seguir produciendo energía mundana. En términos sencillos, y escucha con atención, porque es tan sencillo que casi parece una mentira, para transmutar un objeto de 10 libras se requiere sacrificar al menos 10 libras de material. ¿Y la verdad?, preguntó Harry con insistencia. Durante el proceso de transmutación, se pierde energía mediante la liberación de luz y calor, explicó Salazar. Si bien algunos creen que la magia puede compensar esta pérdida, y de hecho lo hace, su principal objetivo es contener el poder liberado al romperse los enlaces atómicos durante la transmutación. Esto significa que se necesita mucho más que 10 libras de sacrificio para transmutar un objetivo de 10 libras. Recuerden esto. Lo haré, prometió Harry, y Salazar solo continuó cuando estuvo seguro de que el mensaje había calado hondo. La segunda ley es la de la providencia natural. Es decir, lo semejante atrae a lo semejante. Es mucho más fácil transformar un objeto en algo que posea la misma composición y propiedades básicas que en algo diferente. Transformar algo de piedra en un fluido, o viceversa, requerirá mucha más energía que transformar una piedra en otro tipo de piedra o un fluido en un fluido nuevo. Pero se puede hacer, dijo Harry, demostrando que había comprendido la lección, como la metamorfosis en lugar de las transformaciones de animago. Algo así, sí, asintió Salazar. Como sin duda habrás deducido, la transmutación es similar a la magia ritual que dominas. Al igual que con los rituales, debes mantener un delicado equilibrio de las energías utilizadas en el proceso de transmutación, o de lo contrario se producirá una reacción adversa. El proceso alquímico es una ecuación matemática mágica que debe equilibrarse en ambos lados. Si fallas en equilibrar la ecuación, ruega por una lesión grave o la muerte.
La alquimia puede tener un precio terrible para quienes se arriesgan demasiado, aprendiz, y muchos alquimistas se han encontrado en una existencia miserable por culpa de una ecuación mal calculada. El fundador dejó la advertencia en el aire antes de continuar: pronto hablaré de círculos y matrices de transmutación, pero debes saber que los maestros de este arte pueden realizar una versión mental de tu truco de creación de runas. Calculan la ecuación y la matriz de transmutación en su mente y guían la magia y las energías sacrificiales a través de ella, aunque no la hayan dibujado físicamente. Por muy asombroso que sea este talento, te sugiero que solo uses esta habilidad en caso de emergencia, sobre todo teniendo en cuenta que tu truco de creación de runas funcionaría igual de bien con matrices de transmutación. Harry alzó la mano y ambos observaron cómo aparecían runas brillantes en su piel. Estas se movían y giraban, deslizándose por los dedos hasta quedar suspendidas en el aire. Fue entonces cuando Salazar reconoció que las runas formaban una expresión equivalente en nórdico antiguo a «como desees». «Qué descarado», resopló el señor Sepienta, recibiendo una sonrisa del joven mago. Si bien la alquimia funciona en seres vivos, Herpo el Sucio creó las primeras quimeres usándola. Aplicar alquimia sin elixirs a un humano es un proceso delicado. A menos que uses la alquimia para potenciar un ritual, suele haber maneras mucho menos complicadas de conseguir lo que quieres. Todos tus rituales de magia de sangre lo demuestran. Incluso la creación de homúnculos es mucho más fácil sin usar alquimia. Si es así, reflexionó Harry con el ceño fruncido. El mago se echó hacia atrás en la silla, inclinándola sobre sus patas traseras para poder mirar mejor a su maestro. Parece que la permanencia es la única diferencia entre la alquimia y otras magias. Correcto. Aparte de su uso en combate, la única ventaja de la alquimia sobre otras magias reside en que los efectos del cambio se arraigan en la realidad. Teóricamente, es posible revertir los rituales de magia de sangre interna. Nunca ha ocurrido, ni sabemos cómo podría suceder, pero es un hecho mágico que es posible. Esto no ocurriría si los cambios se realizaran mediante alquimia. Creo que me defiendo bien en teoría, maestro, afirmó Harry, recibiendo una sonrisa burlona como respuesta. Pero la sonrisa del mago mayor se transformó en un suspiro. La Nigredo, declaró Salazar, extendiendo una piedra de un negro intenso que parecía un trozo de carbón irregular. El primer paso en el camino para crear una piedra filosofal. Permite la manipulación de las sombras en una forma limitada de magia de las sombras, amplifica el proceso de deconstrucción de la transmutación y crea un elixir que ayuda a estabilizar los impulsos más oscuros de la mente. Si bien no cura ningún daño mental, alivia los síntomas para que quien lo padece pueda enfrentarse a sus pesadillas. El albedo, la piedra negra, se transformó en un brillante cristal blanco, perfectamente tallado en forma de octaedro. El siguiente paso en el camino para crear una piedra filosofal. Crea un elixir de purificación perfecto y ayudará a sanar otros tipos de daño mental. De nuevo, se trata más de apaciguar los efectos del daño para permitir que se produzca la sanación, que de un medio para sanar la mente. Harry entrecerró los ojos. Estaba viendo un patrón en las piedras. La piedra cambió de nuevo, esta vez a una piedra amarilla redonda y sin pulir. La Santosis. Un canalizador de energías solares y lunares. Hogwarts utiliza piedras de Santosis para almacenar la luz del sol para esta sala. También ayuda a sanar el alma. Y finalmente, el rubedo. El último paso previo a la creación de la piedra filosofal. El rubedo potencia todas las áreas de la transmutación, e incluso algunas magias no alquímicas, y crea un elixir curativo casi perfecto a costa de la propia piedra. La piedra era una que Harry había visto en sus recuerdos. La piedra que Dumbledore había escondido en el espejo de Eris. Un cristal rojo irregular que brillaba y centelleaba, casi produciendo su propia luz carmesí oscura, pero que a la vez reflejaba la luz de la habitación de forma casi cegadora. Salazar hizo desaparecer la réplica y dirigió a su aprendiz una mirada expectante, una mirada a la que Harry no tardó en responder. ¿Qué aspecto tiene una piedra filosofal? Ni idea, dijo el fundador encogiéndose de hombros y bajando las manos hasta apoyarlas en el borde del escritorio. Nadie ha sido tan tonto como para inventarse una. Harry se contuvo antes de repetir su reacción de sorpresa anterior. En cambio, el señor de la magia respiró hondo. Maestro, piensa, aprendiz. Harry, ¿qué te he dicho sobre las ventajas de la alquimia sobre otras ramas de la magia? El intercambio equivalente, que exige al alquimista tener en cuenta la pérdida de masa mediante descargas de energía. Rituales que pueden hacer lo que la alquimia podría hacer, pero con mayor facilidad. Piensa en lo que todos dicen que es capaz de hacer la piedra filosofal, la inmortalidad.
Ahora usa tu intelecto para averiguar qué tipo de intercambio equivalente requeriría. El rostro de Harry se transformó en uno de horror. El solemne asentimiento de Salazar avivó aún más su furia mientras el fundador continuaba: puedo pensar en una docena de rituales malignos que otorgarían a alguien una cuasi inmortalidad y un factor de curación comparable al del vampiro más poderoso, y por muy repugnantes y monstruosos que sean, requerirían mucha menos pérdida de vidas que una piedra filosofal. Flamel no es famoso por haberla creado, Harry, ni lo consideré un señor de la magia en alquimia por ello. Lo considero así porque todos creen, como yo lo creí en su momento, que él creó la piedra sin recurrir al obsceno sacrificio humano que, según los cálculos de un estudiante de alquimia de primer año, es necesario para fabricarla. A lo largo de la historia, los señores oscuros, incluso los más perversos y monstruosos, han evitado crear una piedra filosofal debido a esas ecuaciones. Riddle, un monstruo que creyó que dividir su alma 7 veces era una buena idea, no ha creado lo que todo alquimista digno de su título sabe hacer. Porque la magnitud del sacrificio humano necesario para crear algo que otorga la inmortalidad, un elixir de la vida, y que no se degrada tras su uso, es una locura, es excesivo y un derroche. Crear la piedra filosofal con el único método que todos aceptan como efectivo requiere una disposición a masacrar a una escala inimaginable. Mientras Harry contemplaba a su antepasado, un pensamiento le rondaba la cabeza: que lo que Salazar acababa de describir era el enemigo al que se enfrentaba. Oh, los Longbottom tardaron un mes en aceptar que no estaban atrapados en una farsa de los mortífagos. Incluso con la aparición del fantasma de Gryffindor, Nick casi decapitado, el sombrero seleccionador, un fénix y el compartir muchos de los recuerdos de Harry, la pareja se mantuvo obstinadamente desafiante. Sin embargo, una vez que aceptaron la verdad del mundo en el que habían despertado, se volcaron en recuperar la salud y ponerse en forma para luchar. Frank había notado algo en los recuerdos de Harry que la mayoría de Hogwarts había pasado por alto: el cambio de varita de Neville. Dado que la primera varita de Neville había sido la de Frank, este lo reconoció rápidamente y lo interpretó como prueba de que su madre había perdido la cabeza. La conversación sobre varitas llevó a Salazar a guiar a la pareja en el proceso de encontrar la varita perfecta. Harry sabía que podría haber participado en el proceso de selección para interrogar a su mentor sobre cómo crear un foco, pero el mago tenía poco interés en explorar esa rama de la magia. En cambio, dedicó ese tiempo a construir todo lo necesario para su forja. El metal de sangre era el nombre colectivo de los metales mágicos forjados con una mezcla de sangre y encantamientos. Entre ellos se encontraban la carborita, un poderoso conductor de energía mágica, y de otro tipo, la dargonita, el aislante definitivo que casi actuaba como el hierro frío en cuanto a la limitación de la magia, el cadmium, un metal extremadamente ligero, muchas veces más resistente que el acero y la plata forjados por duendes, también conocidos como acero diagonal plata guts, elaborados a partir de una base de cadmium, y el legendario mitril, también llamado itión. Cada metal requería un molde de fundición previamente creado y encantado para guiar las moléculas a formarse de la manera necesaria. Aunque los goblins aún sabían cómo fundir lingotes de metal de sangre, habían perdido el proceso de forjar los materiales para obtener algo más que el metal base. La plata forjada por los goblins absorbía naturalmente los efectos de todo lo que no la destruyera, pero los goblins debían usar técnicas de encantamiento convencionales para otorgarle al arma otras propiedades. El truco consistía, como su nombre indicaba, en usar sangre. Si bien la sangre extraída a la fuerza podía funcionar, podía causar peculiaridades en el producto final. Palabras de Gofanon: Harry no quería ni pensar en lo que los Tuatha consideraban una peculiaridad. Harry usó la sangre de Cadwaladr, ya que no estaba seguro de cómo la mezcla de lágrimas de fénix y veneno de basilisco en la suya afectaría al proceso. El herrero debía entonces decidir qué encantamientos deseaba que tuviera el producto final e inscribir cada encantamiento en un lingote aparte. Estas barras se apilaban y se encerraban en una capa exterior grabada con un patrón especial que unía todos los encantamientos. Esta barra combinada, a veces de varios metros de grosor según el número de lingotes necesarios, tenía que sumergirse en sangre hasta que adquiriera un color rojo oscuro. A continuación, comenzaba el proceso de forja en una fragua mágica, donde la barra debía aplanarse y doblarse 3 veces la cantidad de lingotes utilizados. Esta parte del proceso era prácticamente idéntica a la que Bernaculi había realizado durante siglos, con la única diferencia de que se templaba en sangre hirviendo. Entre la sangre y la envoltura,
los encantamientos se reorganizaban mágicamente dentro de los pliegues del metal para integrarse en la esencia del material, independientemente de la forma que el herrero le diera posteriormente. El proceso final consistía en templarlo en sangre a temperatura ambiente durante un tercio del tiempo necesario para fabricar el objeto. Mientras Harry ponía a prueba sus habilidades de entrenamiento onírico, su objetivo final era la creación de armas para él y su familia. Se había convencido de que nunca sobran las opciones. El exceso de fuerza era un objetivo, no una casualidad. Les ofrecería a los Longbottom la posibilidad de elegir armas. Frank se había negado rotundamente a aceptar ninguna, mientras que Alice aceptó una daga como opción de reserva en caso de emergencia. 2 de agosto de 1994, 10 años, 9 días diluidos, el trío permanecería en la sala durante un día, partiendo temprano en la mañana del 2 de agosto. Justo antes de que se marcharan, Salazar le dirigió a Harry una mirada seria. Te libero de mi aprendizaje. Has superado mis expectativas, Harry. Te confirmo como señor de la magia 7 veces, maestro de la magia el doble de veces, y alguien a quien me enorgullece llamar mi alumno, mi descendiente, mi heredero y mi amigo. Harry miró fijamente al hombre que se había convertido en una de las personas más importantes de su vida. El fundador lo había sujetado por los hombros y los había apretado con fuerza, diciéndole al Lord Slytherin que sabía lo que sentía. Y siempre estaré aquí para ti, prometió el fundador mientras Harry luchaba por encontrar las palabras. Al final, el huérfano abrazó a su antepasado con tanta fuerza que casi le rompe los huesos y dejó que las lágrimas fluyeran, sin importarle la presencia de los Longbottom. Sin embargo, a pesar de todos los avances que había traído el año de dilatación del tiempo, eso significó que Harry no formó parte del mundo cuando éste cambió. Para sorpresa de todo el mundo, el presidente estadounidense Bill Clinton, el presidente ruso Boris Yeltsin, el primer ministro japonés Tomiichi Murayama y otros líderes de la OTAN, la ONU y la UE hicieron un anuncio conjunto. Un proyecto secreto, denominado Escudo Mundial de Misiles, se había estado desarrollando en total secreto. Se trataba de una red mundial de potentes satélites armados capaces de interceptar y destruir misiles nucleares sin provocar lluvia radiactiva. Para demostrarlo, los líderes de Estados Unidos y Rusia lanzaron sus armas nucleares el uno contra el otro, pero la red de satélites las destruyó con facilidad. Si Harry hubiera estado fuera de la habitación, su conexión con los cielos de la Tierra, gracias a su conexión con el ave del trueno, le habría permitido sentir una tremenda liberación de energía mágica en el momento del disparo de los satélites WMS, pero no lo estaba, no lo había estado. Y el mundo mundano celebró el fin de la amenaza de una guerra nuclear, a pesar de que nadie pudo averiguar quién había desarrollado la fantástica tecnología ni cómo funcionaba. La semana siguiente, Yeltsin declaró el éxito de la WMS como su mayor logro y anunció su retiro. Designó a uno de sus primeros ministros interinos como su sucesor. Lothar Vogel era un ruso orgulloso de ascendencia alemana y primo de un influyente político ruso. La Duma estatal lo eligió presidente interino con una sorprendente y abrumadora mayoría, una victoria que repetiría cuando el pueblo lo eligiera presidente en marzo siguiente. Mansión Malfoy. Los Malfoy supieron que algo andaba mal cuando Creacher apareció durante su desayuno. Les presento a Lord Black, proclamó el elfo doméstico segundos antes de que Harry apareciera en un destello de relámpago. Lucius Malfoy, preséntate, ordenó Harry, haciendo aparecer una mesa frente a él. A pesar de lo inusual de la visita de Harry, el señor de la mansión obedeció sin dudarlo. Sabía cuando lo superaban. Aunque no siempre estemos de acuerdo, Lord Malfoy, has hecho todo lo posible por tu familia. Has brindado amor a una hija de la casa Black y al hijo con el que te ha bendecido. Es hora de consolidar la alianza que se ha forjado este último año. Dobby apareció con un objeto largo y delgado envuelto en una sábana de seda del color azul oscuro de la casa negra. El grueso cordón que mantenía la seda cerrada era de los colores rojo, negro y verde de las otras casas de Harry. Acércate y recibe el símbolo de la unión de nuestra casa, Lord Lucius de la casa Malfoy. A pesar del comienzo inesperado, Lucius se sentía más seguro. Aunque casi nunca se realiza en la actualidad, la miniceremonia era una demostración de la casa más poderosa políticamente, que declaraba su satisfacción por la unión entre las dos familias. Si bien las casas Black y Malfoy estaban en igualdad de condiciones, considerando todo lo demás que representaba Harry, Lucius no tenía reparos en seguir adelante con la ceremonia. El rubio tiró del cordón para que el encantamiento desenvolviera el regalo,
y los Malfoy jadearon al unísono ante lo que vieron. El trío sabía lo que veían, aunque solo Narcisse había visto algo similar en persona. Una pieza de metal sangre cuyo patrón en espiral estaba teñido de un suave rojo que revelaba un encantamiento forjado. Tales cosas eran literalmente invaluables. Lucius y Draco contemplaron la pieza con asombro, mientras que los ojos de Narcisse, muy abiertos, miraban fijamente a su señor. ¿Cómo? Lucius se volvió hacia ella, y sus años de matrimonio le permitieron comprender su pregunta. Aquello no era una pieza que perteneciera a la casa Black, al menos, no una que su esposa hubiera visto jamás. Alguien me transmitió el conocimiento para crearlo, les dijo Harry al trío. Lucius contempló el objeto. Fuera lo que fuese, era la primera pieza de metal de sangre forjada en casi 1000 años. Solo eso la convertía en la nueva pieza central del legado de su familia. El hombre extendió la mano para tomarla, pero se detuvo cuando el señor de la magia volvió a hablar. Debéis aceptarla en vuestra casa y permitirle que tome vuestra sangre. Lucius tragó saliva con dificultad. Sabía lo que eso significaba. El objeto estaría ligado a su sangre y solo respondería a alguien de la casa Malfoy o a alguien que representara a la perfección sus valores. Asintió y agarró el mango del bastón. Si bien el mango tenía la forma de una cabeza de serpiente similar a la que ya tenía, el faste estaba formado por cuervos entrelazados que terminaban en una segunda cabeza de serpiente como punta. El mango cobró vida el tiempo suficiente para morderle la palma de la mano, provocando que el mago siseara, y todos vieron cómo el metal brillaba mientras el bastón se unía a su casa. Señor mío, yo no, alimentala con tu magia, Lucius, interrumpió Harry, haciendo desaparecer la mesa después de que Dobby recogiera la sábana. Lucius lo hizo, y una vez más, los ojos de él y de Draco se abrieron de par en par ante lo que vieron, mientras que los de Narcisse se entrecerraron con recelo. Supongo que sabes esgrimir. Por supuesto, balbuceó Lucius al observar el nuevo aspecto del bastón. El mango redondeado se había estrechado y alargado hasta formar una hoja delgada con una pequeña guarda para proteger la mano del hombre al apuñalar. Bien, ahora clava la punta en el suelo. Créeme, no la dañarás. Draco resopló ante la idea de que un golpe contundente pudiera dañar el metal sangre. La mirada de Sisa se tornó seria al confirmar la instrucción. Lucius lo hizo, y la hoja se separó en un látigo de aspecto siniestro. Cada eslabón era uno de los cuervos, mientras que la punta con forma de cabeza de serpiente siseaba y se balanceaba por sí sola, buscando un enemigo. Desgarrará carne y hueso con la misma facilidad con la que rompe un protego, les informó Harry a los atónitos Malfoy, y le infundía a la serpiente un veneno paralizante. Le doy permiso a tu esposa para que te enseñe a usarlo. Debo compartir mi arma, Lord Black. Sisa, madre. Harry ignoró a los hombres mientras miraba fijamente a los ojos inteligentes de su madrina. Si bien la biblioteca mágica de la casa Black era famosa por su vasto conocimiento y su destructivo poder oscuro, el arsenal físico de la familia era desconocido para cualquiera que no fuera de sangre Black. Las palabras de Snap sobre su generación de Black nunca se confirmaron con tanta claridad como cuando Harry se convirtió en Lord Black y vio el arsenal completo. Todos, excepto Reyeles, estaban vinculados a uno de los antiguos artefactos de la familia. Quiero que tú y los demás se acostumbren a usar sus armas. La familia está en guerra y todos debemos estar preparados. Como ordena mi señor Black, dijo Sisa haciendo una reverencia, recibiendo un asentimiento como respuesta. Protéjanse mutuamente mientras estoy fuera del país, les ordenó al trío. Tenemos enemigos por todas partes. Y estoy a un mensaje de Patronus o una llamada de Palantir de distancia de regresar si me necesitan. Desapareció antes de que pudieran responder. Una hora después, Harry Potter llegaría a la mágica Cachemira. La rama asiática de la casa Danu, los Danabas, se había apropiado del valle de Cachemira y había logrado lo imposible. Habían creado una impronta mágica del valle de Cachemira, desconectándolo del resto del mundo. Si bien la familia desapareció incluso antes de que la casa Danu abandonara el mundo junto con los altos elfos, dejaron la mágica Cachemira al cuidado de un consejo integrado por todas las sociedades mágicas del continente asiático. El Consejo de Cachemira se había mantenido fiel al mandato de igualdad y justicia de los Danabas durante milenios, y el valle había acogido a numerosas oulides de refugiados mágicos musulmanes cuando sus países islámicos atravesaban un periodo de ferviente antimagia. Este sería el hogar de Harry durante el mes de agosto, como invitado de honor del mandarín.
además de conocer a las familias Patilili, así como a todos aquellos a quienes querían presentarle en sus círculos sociales. Harry fue introducido a la élite de la sociedad mágica de Asia. No ocultó su condición de Lord Tanu ni su condición de señor de la magia, y forjó numerosas alianzas prometedoras durante las 4 semanas que pasó allí. Cadwaladr disfrutó mucho de la visita, ya que su familiar Carmesí tuvo la oportunidad de volar fuera de la habitación. La gente se detenía a contemplar su forma carmesí surcando los cielos de Cachemira, a menudo acompañado por un pájaro trueno. No todo era política, turismo y disfrutar del tiempo con su dragón. El mandarín había organizado que Harry presentara exámenes en todas las materias que dominaba, incluso en aquellas que ya no se impartían. Asia era famosa por conservar registros que abarcaban miles de años, y esto se aplicaba especialmente a su ámbito mágico. Si bien ningún examinador conocía la metamorfosis, la magia arcana ni la profundidad de los conocimientos de nigromancia y magia de sangre de Harry, contaban con numerosos registros de exámenes anteriores para evaluar sus habilidades. Los resultados fueron exactamente los esperados. A pesar de estar fuera del país, la influencia de Harry seguía afectando a Gran Bretaña. Los Longbottom sorprendieron al país al aparecer despiertos y sanos, y luego desterraron a Augusta Longbottom y a su hermano Olgie de la familia. Las sorpresas continuaron cuando Frank Longbottom ocupó su lugar en el Visengamot y trabajó codo con Lucius Malfoy, luciendo un llamativo bastón nuevo, para acarrear más poder político al bloque Potter Black. Neville tardó una semana en dejar de pellizcarse cada vez que veía a sus padres. Padres que estaban orgullosos de él y que lo animaban a perseguir sus sueños. La final de la Copa Mundial de Quidditch vio a los aliados y amigos de Harry compartir un palco gigante. El nuevo bastón de Lucius seguía acaparando la atención de todos, y todos se quejaron al ver la presentación oficial de los gemelos Weasley a Padfoot y Moony, tal como Harry había prometido. Pero con cada aspecto positivo llegó un aspecto negativo. A pesar de lo mucho que todos disfrutaron de la final, un ataque masivo de mortífagos rompió el ambiente festivo. Mientras los terroristas atacaban a todos indiscriminadamente, el grupo más numeroso atacó a la familia de Harry, solo para encontrarse con una resistencia incondicional. Con Bella protegiendo a los adolescentes, los mortífagos se enfrentaron a una fuerza que igualaba con creces su crueldad. Sirius compensó su falta de práctica con un talento innato y una inmersión inmediata en la magia oscura por la que su familia era famosa. Andrámede demostró de una vez por todas que los sanadores no temían ensuciarse las manos al manipular hechizos médicos con resultados letales mientras su hija la protegía, y Narcisse y Lucius lucharon espalda con espalda contra los antiguos compañeros de Lord Malfoy. Nadie se atrevió a cuestionar los métodos del grupo para protegerse a sí mismos y a los niños. Menos aún cuando la propia Amelia Bones comentó que era una lástima que no hubieran podido reclutar a más de esos bastardos enmascarados. Si bien el posible regreso de Voldemort aterrorizaba a los magos británicos, en Europa resonaba el nombre de un señor oscuro muy diferente. El relevo mensual de la prisión de Nurmengard se alejaba por completo de la rutina habitual, y la ICW solicitó de inmediato al Ministerio de Magia británico que designara a Albus Dumbledore como su representante para poder contar con el apoyo del hombre que originalmente había detenido a Gellert Grindelwald.